corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Sebastián, con una aproximación física. No, por no decir ¿cuánto? culo, O de perdón. texto. ¿Qué es lo que te gusta de Shirley en el cuerpo? Aparte de. La pregunta innecesaria, Andreina. Déjenlo responder. Déjalo que si quiere saber. Sus labios. Sus pies. Oh, Sus qué labios tierno. Sus rodillas. Ok, manda bien. Sus rodillas. Es tu talón de Aquiles. Sus codos. ¿Y para qué quieres sus labios? Incluso a veces no le presto atención a lo que me está diciendo porque me pierdo en su boca. Qué embuste. Se notó con el juego de la mandarina. Cualquier mujer caería enamorada con esas palabras. Si caen las que se te acercan a ti, imagínate. Estúpido mi Muy bien, lengua. ahora ronda de preguntas a las chicas. Es que no las vemos. Es que no las vemos. Ese es el detalle, no las vemos. No las estamos En viendo. esta, ven tú primero. No nos vemos. ¿Con quién empezamos? ¿Con Pero quién? que tienen que Empecemos ir en una silla. con Claudia. Algo Hey, pasó ahí. chicas, ¿A cuál es que silla? parece que hay una falla con la pantalla y no las podemos ver, ¿ves? Ahora pregunten ustedes, una a una. Pero es que no las podemos ver, Lo Andrea. importante es que no pueden ver. Ahí estamos. Yo empiezo. Alejandro. Yo empiezo. Claudia. Ahí está. Ahí está. Allá. El nuevo cizañero, tenían que verlo ayer. Sí. Claudia. Terrible. A ver, pregunta para Escuchate esta. ¿Te atreverías a conocer mejor a Fred? Despierte, señor. Despierte, atento. Jaime. Claudia, Ok, ¿te ya. atreverías vamos a a conocer mejor a Fred? O bailar con Fred, tal vez. Pregunte. Ya, Para pero Claudia. estamos preguntando. ¿Cómo? Volver a cállense. repetir. ¿Te atreverías a conocer mejor a Fred? O bailar, ¿A quizás. quién? A Fred. A Frederick. Ah, Fred, ¿cómo se llama? Ya dijo que estaba con Federico. Andreina. Frederick. Frederick. Quisiera Frederick. conocer Yo más a estaba Federico. abriendo cancha para Andreina. ¿Qué? ¿Qué? A Piña le gusta el hombre de detalles. Cállate. Ah, yo no dije quién, yo dije hombre. Bueno, pues creo que Andrea respondió. Sí, abierta a todas las posibilidades, amigo. ¿Qué es lo que no te gusta de Andreina? Pero de verdad te sigue gustando. Físicamente. No te estoy negando nada. ¿Qué te estoy negando? Que estás peleando una guerra que no es tuya. ¿Qué tú harías si yo te dijera que Jessica todavía siente cosas por ti? Tuvimos algo, pues. Y terminó porque nos dejamos de gustar, sino Vuelve y me lo dice, lo recalca de que hay una amistad. Si llega a surgir algo, se da y se dio. ¿Tú crees que a Gris le sigue gustando Miguel? Sí, ¿Tú crees que a Andreina le sigue gustando Miguel? por supuesto. ¿Te atrae? Sí. Sí, se ve. Y tú a él. Yo veo que tú le gustas a él. Tengo un sentido que me dice, está mintiendo. Ya vas a dar un paso adelante, sigues con tu paso atrás. Sigo fluyendo. Le pasa lo mismo que le pasó a Miguel con Gris y ella. Es como que el karma. Astrid, la mamá de Shirley, está de cumpleaños este día. Está de fiesta allá Feliz cumpleaños, mami. Sé que no estamos juntas, pero sabes que te amo, te adoro. Yo también te extraño, mi amor, te amo. Te amo con toda mi alma. A ver, el favorito para mí es Sebastián. Mamá, cállate. Jessica, Dime, ¿te atrae algún chico de la casa? es que me gustan todos.
Pero Gracias. uno Ya, más. de todos, el top 3. Que más te guste. Uno real y dos inventados, El, como el dice que más Pedro. te atraiga. Claro, uno que te real jale y el dos ojo. inventados para que los confundan. Que digas, Pues me lo es quiero que- comer. Está prohibido. A veces digo. No, pues es que ya saben quién me gusta. ¿Quién? Alejandro. Hyper. La cara. Pero bueno, ¿Estás confundida? ya lo dejé ir. Por gusto trajeron esa cosa. Ya, Anda y faltan ven. dos. Agua marina. Faltan dos, Jessica. Me había gustado Sebastián en su momento. Uy, ay, ay. Jessica está directa. Me gusta. El iceberg. Y me Edgar. gusta Austin. Ambos. Y me gusta Miguel. Ambos. ¿Cuál de los dos Migueles? Los Los dos Migueles. Los dos. El cuatro ya. Toda la casa, con toda la casa, como ella dijo. Ahora va Mare. Va Mare ahora, si querían saber. Para que pregunten, sí. Ok. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Mare. Ahora, Mare, vamos. Mare, ¿cómo estuvo la lata de café? Has pensado, Ay, no, horrible, tenía leche. has pensado en la propuesta. Pero eso era personal, pues te pueden preguntar también. Pregúntale usted. Dios mío. Horrible, tenía leche. Yo no tomo leche de vaca, amigos. Una pregunta, Mare. una pregunta, Yo Mare, te- una pregunta. Mare, No le Mare, preguntes, yo te Mare. pregunto. Mare, Pues ¿no no te le- gusta la leche de vaca? Entonces, Thor, ¿por qué si es blanco te gusta él? Porque yo soy un chocolate blanco. Porque es ¿Quién leche de dice otra que me vaca. gusta? Mare, yo te tengo una pregunta. Por dentro. Mare. Porque leche Mare. de ternero, no de Mare, vaca. Mare, Maremoto, A ver, Maremoto. Pregunten cosas interesantes. A ver, ya. ¿Has pensado en la decisión que te dejaron en la carta? La estoy pensando, sí. Tienes hasta la gala, mija. Apúrate. Ah, de Renier. ¿Les gusta de más adentro o afuera? Ok, ¿Quieres Mare, ir una tu relación pregunta. adentro o afuera? Mare, una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Tienes alguna preocupación de que otra chica de la casa pueda levantar el martillo de Thor? Andrea. Mijo, yo ya me leí esa novela y solo te digo algo, todos vuelven. Gris, Yo una pregunta. yo Solo uno, por Gris, favor, que no lo escuchen. ¿te dejarías cargar como te dejaste cargar ayer de Miguel enfrente de Edgar? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Eso yo no lo vi. ¿No lo viste? Yo lo vi, estaba hablando con Estamos Mare. Ah, por eso es que no le habla a Miguel. Por eso no le está hablando. La verdad que no tenía opción. Claro, hay una Yo tensión aquí. Ya la sé, estoy en medio de... Extraño a Sebastián. Yo pienso que no hay de malo en que iba a cargar a Gris ayer si también el día anterior cargué a Shirley y no te pusiste bravo. Para Renier. A Renier, listo. Para él, yo una pregunta. ¿Preferís a Melissa morena o rubia? ¿Cómo? ¿Preferís a Melissa morena o rubia? Como quiera. Ok. Quiera. Zafó, zafó. No tengo preguntas todavía, loco. Renier. Ah, ya tengo Acá, una dale. pregunta, loco. Dale. Escúchame. Y te la hice ya. Si viniera tu ex novia, ¿estarías con tu ex y no con Melissa? No, porque con mi ex ya dejé las cosas claras y somos amigos normal. Eso no la dejaría por ella. ¿Amiga o amiguita? Amiga. Amiguita. La diferencia es amiga o amiguita. Sí. Saben que las personas que más les dicen mentirosa y manipuladora, otras son las más manipuladoras y las más mentirosas. O sea, Es el cuando ladrón la más santa piensa... te dice, Claro. El ladrón Los piensa calladitos que son todos peores. son de su condición. ¿A eso te refieres? Ajá. Es verdad. O sea... Pero eso es de todos. Pero hermana, es que te juro que yo quisiera a veces estar atrás de un cristal para evitar para no escucharlos y lanzarles todos los que les tengo que decir. ¿Sientes celos de Austin? Eso ya viene rato hasta, creo que es el momento que yo le dije a Elizabeth que sea mi novia, más atrás. Y no son celos, es el hecho de que obviamente Austin fue el que estaba ahí. Y yo solamente le decía a Austin que me gustaba. Edgar, vaya, Vaya, por sus Edgar. colores. Te salvaste de la pregunta. Te salvaste, loco. ¿Por qué, Edgar? Se las aguanta. ¿Por qué? ¿Qué No sé, tienes pero tramado? Tiene algo que arreglar para allá. ¿Por qué, Edgar? Tiene algo tramado. Sí, sí, pidió permiso, seguro. Por allá arriba. Bueno, sigan. Que sale uno. Sigan con las preguntas. ¿Qué sentiste al ver el NTR de Elizabeth y Austin ayer? Siempre que yo veo la conversación, a más de lo que ves. Porque yo no conozco a Elizabeth. Y la expresión corporal. Claro. O sea, más que las palabras, si así es con Miguel, así he visto que es con Edgar. Entonces, ¿qué sentiste?
No, siempre Calma. escucho. Calma. Ok, yo tengo una. Siempre escucho yo. ¿Pero Una de las qué cosas, sentiste? en esas situaciones Ajá. en las que me ponen aquí, que lo ponen a Austin con Elizabeth, yo siempre escucho. No se calma, nada. O sea, normal. Obviamente el día que me incomode lo van a saber, eso literal lo van a saber. Yo te tengo una. Si no existiese Elizabeth y tuvieses que escoger entre una de las dos ecuatorianas para estar con ella, ¿con quién estarías? ¿Con Mare o con Andreina? Pero ¿por qué dices ecuatorianas y no me las pones a todas? Entre Mare y Andreina. Entre Mare y Andreina. Responde o te lo Responde frente a todo Ecuador, por favor. Qué bien. Papi, qué ese es bien. un... Pues, eso Pero es que, a ver, vamos a... ver nada. ¿Es blanco ¿Te importa o que yo negro? sepa, no? ¿Estás o no estás? A ver, me la estás poniendo como que no existiera nadie más, solo las dos. No, dije entre las dos ecuatorianas, ¿con quién de las dos te Andreina. quedarías de pareja? Con Andreina. Yo continúo con la pregunta. Dios su ¿Por veredicto. qué? ¿Por qué con Andreina? Y no con Mari. Mira, Ay, qué mira que yo se lo bien. explicaba, porque obviamente con Teodoro hablo siempre, después acá o cualquier cosa. Yo a Andreina no la conocía en Ecuador y la vengo a conocer acá y no en el reality, porque literal en el reality ni hablo. Pero las veces que la he tratado, es como que le he cogido ese aprecio de cuidarla. Literal, yo la veo que ella, no sé, o sea, por la edad que tenga o por su forma de ser, a mí me ha dado eso de cuidarla porque parece que está sola. O sea, ¿te gustaría tenerla para cuidarla? Claro. O sea, ya tu pregunta salió, Teodoro. Porque siento ya, eso, es que ya, porque le he colágeno. conocido. Porque, no, si Le yo agarraste cariño. le he venido a agarrar un cariño de que porque no sé, a veces siento que no se sabe defender o a veces siento que... O sea, todo es sentimental, no hay nada físico. Es que créeme que a veces es como el ser. Por ejemplo, he vivido experiencias como ese, bueno, no puedo decir, pero literal sentí que se sentía sola nada más. O sea, si me preguntas en las dos ecuatorianas, yo la veo a ella muy indefensa. Eso, te lo platiqué a ti, Meco. Una música de fondo. Qué hermosas sus voces. Colita, chicos. Por Qué favor, hermosa, sí, por favor. Gracias, Andreina, qué amable. Me encanta, qué carismática. Qué cooperativa, qué iniciativa. Es todo Canta, que únete al coro, Va de nuevo, Andrea, venga de nuevo. Yo ya estoy así, siento Estamos que en el tengo que coro ser de así la con todos, feliz, tal? contenta, disfrutar. ¿Lo viste bien? ¿Y vos? ¿También? Bien. Sí, muy rápido. Porque Sí, así bien, en el poder del amor todo pasa por acá. Tenemos cantantes. Y tiene que ser prohibido. Miguel, la relación que tienes ahorita con Andreina es de amistad. No te puedo decir que es amistad porque en realidad... ¿Tú por qué O sabes? sea, no tenemos nada, por decirlo así, de tipo de relación, pero tampoco es como que te puedo decir que es mi amiga, así como que, sí, mi amiga. ¿Te has vuelto a ver con Entiendo. Andreina por las sombras? ¿Ya respondieron eso? Que no, loco. Que no, que ya no tiene nada que ver, que ya no siente nada por ella, ¿ya? O sea, este man le puede Eso no bolear fue lo que tranquilo. dijo. ¿Ah? No dijo que no sentía nada por ella. ¿O sí? No, yo nunca he dicho que no siento nada por ¿Qué ella. sientes? Cosas. Como te quiero, los sentimientos no nos los manda y tampoco es que no, te voy a decir, no siento absolutamente nada por Miguel. O sea, hay un poquito de sentimiento, pero es muy normal y no siento que esos sentimientos afecten a lo que yo puedo sentir por ti o porque ya te lo dije, tú me gustas, tú me agradas y no sé, quiero seguirte conociendo. Porque Andreina y no Mari. Las dos me parecen... A Mare no he tenido la oportunidad de hablar mucho con ella. ¿Lo pero... quieres hacer? ¿Cómo? ¿Quieres conocer a Mare también? Como amiga. Pero me parece que es una mujer que tiene mucho carácter y... Conócela, loco. Súper cool. No te vas a Pero poner se celoso. se ve que este man está a fuego por Andreina. Sí. O sea, pero a está fuego. direccionado, eso está bien, porque Claro. las mujeres lo que pedían era alguien decidido. O sea, tú no has cambiado. No, o sea... Te mandan para allá y te vas para allá. Que cuarto rojo te vas para allá. puerto.
¿Es verdad Claro. que marica? O sea, le fui Mira, claro esa es desde un la visita que te principio. digo, maricón. Por dentro. Está ahí. Marica sí es verdad, pues. Yo estoy diciendo algo que se está viendo. Está bien. Ahora, la pregunta todavía ni yo le te he hecho. entendí. Yo te entendí, dale. Usted sabe, mijo, que tú todavía tienes, ya le digo, tiene el barco y la canoa. No Usted es por verá eso. todavía. Pregúntale, pregúntale. No, pues yo al último decía. Se guarda lo mejor para lo último. ¿Hay alguien que pregunte? Estoy pensando. A ver, si no te hubieses ido a fuego por Andreina, ¿por quién te hubieses ido? Agua. Buena pregunta. Mira, todas son muy lindas, todas tienen lo suyo, pero realmente lo que me gusta es el carácter de una mujer. Realmente con alguien con quien puedas pasar el rato, divertirte, que sea tu amiga y además tu novia. Así que creo que me iría por Mare. Realmente me gusta su actitud. Ahorita no es nada más, pero sí me gusta su actitud. Bien. Chico inteligente. Hasta ahora, ¿qué es lo que no te gusta de Andreina? ¿Qué es lo que no me gusta de Andreina? Realmente no encuentro algo que me moleste de ella. Quizás eso se da más adelante, con el tiempo. ¿Y hay algo que tal vez te haga ruido? O sea, entiéndase como que digas, ah, mira, esto es peligroso. O esto no es ideal. Ella es una chica muy buena y muy tranquila, pero también se la ve intensa. Ajá, bien. No es algo que me moleste. Claro, claro. No es algo que me moleste, pero sí es como que... Atención, claro, alerta. Alerta a lo bueno. Claro. Voy. No hay algo que me moleste ahorita, Claro. no hay algo que me genere ruido. ¿Qué tan seguro te sientes conociendo a Andreina más allá de una amistad cuando ella todavía tiene sentimientos por otra persona? Esa fue una Mira, pregunta. ayer lo hablé con Andreina y fuimos totalmente claros. Ella igual me dijo, tengo sentimientos por Miguel, sí. Han pasado por muchas cosas, lo cual está perfecto porque es su pasado y el pasado es lo que te hace la persona que eres en el presente. Ella sigue teniendo esos sentimientos y está perfecto, es algo muy lindo, yo lo valoro. Pero yo no le puedo decir, deja de sentir eso o lo que sea. Y ella ahorita está con las puertas abiertas, como lo dijo, entonces quiere conocer a alguien nuevo. Yo igual quiero conocerla y no hay nada escrito, entonces si se da, se da. Así es. Sin forcejeo. Bien Sin contestado. Si no, Mari. Cuéntame, Freddie A Mercury. ver, mira, con lo que estuve hablando con Andreina, obviamente me dijo eso, que aún tiene sentimientos por vos, pero que aún así no quiere cerrarse, quiere conocer nuevas personas, quiere ver el panorama, como quedarse un tiempo y, bueno, yo considero que está bien eso por ella, ¿no? Pero yo lo que no quería pasar de lejos, dejarlo de lado, es que, ok, somos amigos, estamos conviviendo en la misma casa y yo sé que tuvieron algo, entonces no quisiera tampoco como que interferir o causar un problema entre nosotros porque realmente valoro la amistad. No, claro. Mira, séte sincero, por ese lado en realidad te habrás dado cuenta por cómo la manera en la que te he tratado todos estos días. Sí, totalmente. Yo lo que más quería evitar contigo es que sintieras como esa incomodidad de que por estar conociendo a Andreina te sintieras incómodo acá. Tú sabes que de la manera en la que te he tratado me llevo bien contigo, Sí. no tengo ningún problema. Es más, con lo de la guitarra incluso, que para los chicos fue como cizaña, para mí fue como que, mira, toca la guitarra, te dije, Claro, y le podemos hacer un hacemos algo, cover y claro. todo, o sea, podemos inventar algo. Y es a lo que voy, o sea, yo contigo no tengo ningún tema.
ser un cuestionario de preguntas y cada uno te va a hacer Va a una ser pregunta. un ping-pong de preguntas en el cual tú vas a responder sí y no, y tienes Ah, no, a dos, mí me gusta porque no me va a gustar. tienes dos opciones de decir me lo reservo. Vamos a hacer un pumping. No, Una no, sola no, opción. aquí no hay opción de Una reserva. sola. Ah, ya, era. no una, tiene que haber una. Ah, pero yo también puedo preguntar entonces. No, no. Claro, sí, porque Adelante. Sí, o después sea, de sus preguntas. Exacto, después Ok. cada uno Dale, te va a Ozzy, hacer no una empieza pregunta. porque tú que piensas. Bueno, ya, Andreina, tenemos acá a Theodore y Golden Boy. a Frederick. Entonces, dime tú. Aladín, le digo yo. Ah, con apodo, ya ¿ya? con Ya, apodo. ya con apodos. Ella es así, ella es así. No, Daya le puso Patiño. Torpedo. No, yo le puse Mario Cimarro. Ah, Mario Silva. Ya, bueno. Bueno, ¿Qué baile déjame, te gustó? déjame como tormenta, por lo menos. Tormenta, porque torpedo Ey. como que... No, es verdad, ya no te voy a decir así, te voy Andreina. a decir Thor, ¿o no? Torpedo. Angelito. 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 Ya, como quieras. ¿Qué baile te Oscura, gustó caliente. más? ¿El de Theodore o el de Frederick? Te la puedes reservar. No, no hay ¿Quién reservación. entró? ¡Oh! ¡Se viene, mi amigo! Se viene. Déjame el agua, déjame el agua, déjame el agua. Mira cómo le brillan los ojos. Se viene mi amigo. ¿Qué es eso? Ay, me cansé. Lo de Thor con Andrea a mí no se me hace que lo esté haciendo como por chingarte, sino porque es el que está disponible. Y hay que generar contenido. Es que ver los capítulos sí te hace como percibir otras muchísimas Es que hay muchas cosas que están hablando ellos allá que tú no te enteras Ajá, acá hasta que sale el ajá, capítulo. Y hay exacto. cosas que no salen en la gala incluso. Y luego salen en el capítulo y dices, ah, con que sí, ¿no? Ajá, sí. ¿A mí que a me eso pasó con el ibas? primo que vi. Pero yo sí los veo porque uno no sabe. Tú andas vigilando. No tanto vigilando porque esa no es la palabra, pero sí me gusta ver las acciones de las personas y no solamente de la persona con la que estoy saliendo. O sea, el alrededor. Claro. Para poderle decir a la cara a la gente, usted a mí no me hable, que usted es un hipócrita. Así, de frente. ¿Quiénes más llegaron? Sí, nada más. ¿Quiénes más Ese es llegaron? mi estilo. Pues sí, porque si tú estás viendo que en el capítulo pasó algo que tú no viste. Ay, pero es que sí te enfermó en la cabeza. Pero es que yo con hipocresía no voy. Dale, dime, me pregunta. Entonces, ¿por qué? No, deja que me pregunte ella primero. Listo, Ahora cuando listo. ella me pregunte. Regañada. Dije, no, digo que... ¿Cómo está? Bye. ¡Let's go! Ah, no puede morir. El ingenio. Me hicieron caminar. O sea, me hicieron caminar. Para que haga ejercicio. Ejercicio, sí, eso sí. Eso aún no lo hemos tocado. Pero ¿te gustaría o no? ¿Sí o no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Me lo ¿Te gustaría tener un hijo con Melissa? Ese tema no lo hemos tocado y está Eso es muy ahí, fuerte. Porque en estos momentos yo no Es que ahí arriba está mi estoy listo. O sea, obviamente a futuro, ¿no? O sea, es una pregunta. Retórica. A mí siempre me ha gustado adoptar. Los bebés, adoptar. Si yo Me parece si tuviera la perfecto. oportunidad, yo adoptaría. Me gusta la... Pero ese tema no lo hemos discutido todavía, porque, en primera porque ni estoy preparado para eso, ni en estos momentos quiero eso para mi vida tampoco. Perfecto, me gusta. Si tuvieras un cuarto rojo, ¿invitarías a Andrea? ¿Por qué no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Con quién estoy? O sea, ¿te gusta? Sí, me parece guapa. Ok. ¿Por qué la pregunta con Andrea? ¿Por qué con Andrea? No, porque se ven muy bonitos. Somos una nusita. ¿Ah? Somos una nusita. ¿Sabes qué es nusita? Sí, obvio. Contraste. Sí, son como que, no sé, los dos son... Tú eres muy tierno. Yo soy y él- tierno, bebé. Sí, yo te veo tierno. Y chistoso. Sí. ¿En qué momento, loco? ¿En qué momento me volví tierno y Y hace chistoso? chistes, ¿no? Sí, o sea, para mí, mi perspectiva, lo que yo pienso de ti. O sea, yo no sé. Hay otros que puede ser como, no sé, reservado, yo qué sé. O sea, muy... Choca. Sí. O sea, es O sea, sí como me que te pref- atropella, Abrupta, digamos. es como de madrazo, o sea, sí. Pero eso no es siempre. No. O sea, no que a ti en particular. O sea, yo hablo en general. Cuando eres una persona abrupta, explosiva, de carácter fuerte y no te sabes controlar, muchas veces el carácter fuerte te trae más problemas de los que deberías tener. Porque Obvio. si tú fueras una persona con control, con autocontrol en tu carácter, podrías evitar muchas situaciones que son Total. innecesarias, pues. A eso me refiero. Y eso te lo da la madurez.
Eso sabes que con una mordida es solución. Todo está bien tampoco. Ahí déjalo y yo lo muerdo. ¡Me encanta! ¿En serio? ¿Sí o no? ¿Qué trajo a Renier? Que hay que seguir rajando de alguien para salir pronto, entonces voy a rajar de Renier. De Miguel. ¿Van a rajar de Miguel? Rajar Uf, es todo hablar. lo que le tengo que decir a Sí, a pero Miguel. eso rajar es pero con él acá presente Eso a para- ver qué tiene para tirar decir. En pocas Todo palabras. lo que tengo que decir de ti. Para Tirar popó. No quiero echar. Sí, hazlo. No es nada más. Andreina, dijiste que sí. Es un truco. Vamos. Ya, si ya, mírame cómo me tienen toda desbaratada el peinado. Me deshacieron conmigo. Mejor, ven, Angelito, ven acá. No. ¿Quién es Ángel? Así le digo. Dice que es tu Angelito, que te va a rescatar. Es que dice que por las noches es un Dice diablito. que quiere un diablito. Así sí. Mira, vamos a poner aquí a Andrea. Ay, no me vas a poner a bailar. No, me vas a poner a bailar. Ay, no. Pero Es déjalo tu oportunidad. No, pues, negro, que él sí quiere. te desenamoro donde te bailar. Déjate llevar. Pero él, ¿quieres o no? ¿Qué? ¿Bailar? No. Solo- Andreina, la idea no puede ser tuya, tiene que ser de él. Solo le bailas normal. No, la idea tiene que ser Una de él. modeladita. Una modeladita, te No saca- con baile. Sí. No, algo, Modelada. Solo haces así. Qué presión, no. algo Sin caminado. presión. Modelo. Yo fluyo más sin presión. Pero no lo vas a hacer. No quiero. Tanto O sea, que metes tu bailar, presión y tú no haces nada. No, o sea, Tómalo, Te tómalo. pusimos a ser modelo, te dijimos que tienes una sorpresa y dices que no, entonces. ¿no vieron que me hicieron conmigo? Y casi que... No. Hazle, mira, Sin solo le presiones. haces... Ya, entonces, sin presiones yo tampoco. Ay, qué estrés. Póngame Mira, música. si Teodoro y yo sabes nos cómo es la ponemos vuelta. malcriadas, podemos hacer el contenido y ya nos Me está vamos. enseñando a y que hacer me ataque. contenido. Exacto. ¿Cierto? Alguien atáquelo a él y me pongo a llorar porque lo atacan y nos vamos. Soy malo para eso. Sí. ¿Qué pasa? Poquita, siempre fuiste Para, un ya no poquito. llores, tranquila. No puedo. Dios mío. Ya tengo Rimmel Waterproof Panamá. Tomen. Mira la cara de Melissa. Vamos. Comenzó de nuevo, Ay, no, ¿qué? qué Vamos. pereza. ¿Qué Lo pasa? pediste, lo tienes. ¿Qué Vamos. pasa? ¿Que van a hacer striptease? ¿Querías bailar? Te creo, también, te creo, sí. Teodoro, si sacas a bailar a Gris, te creo. ¡Oh! Si sacas a bailar a Gris. Yo la saco. A ver, Vamos, ahí sí me paras. contenido, contenido. No. Todo lo que no necesitaba ver en la vida. Despedida de soltera everywhere. Quítate el pullover, quítate el pullover. Suficiente. Yo te voy a asesorar yo a ti. Bien. Enséñame. O sea, yo. No, a mí esas cosas no me gustan. ¡Tómenos, Es la vara muy baja. Es la vara muy baja. Después de ese baile. Vamos, dame eso. Eso. Solo sácate. Eso. ¡Angelito! Me dio calor. No me copies. Tírasela. No quiero ver esto. Que siente el olor. Escucha. Solo dale masaje. Me la va a llevar. ¡Eso! ¿Cómo fue el comentario que hiciste que todavía te sigue gustando Alejandro? Porque me preguntaron Pero de verdad te sigue gustando. físicamente. ¿Y por qué mentalmente no? Me lo reservo. No. Porque tienes sentimientos por Mariela. No, nada que ver, o sea, eso se respeta. Pero no sé, siento como que a lo mejor
Hubiera podido defender un poquito más otras cosas. No sé, es que no lo he llegado a conocer tan a fondo. Lo que yo percibo es una cosa y es que no sé, igual ya me lo dijeron tanto que ya me la creí. ¡Volumen! ¡Lánzate! Haz unos masajes, eso, recoge el pelo. Desmayándome lentamente. Aquí no es cuestión de querer, aquí es a quien le toca. Vamos, vamos, eso. Por favor. Vamos a ir a la cena. Vamos a ir a la cena. Venga. Hay una piña. Eso. Ninguno aquí, ¿verdad? Luego te viene. Me tienes aquí. No te creo. Oye, sí, cuidado. O sea, tampoco es como que voy a ir atrás de él, ¿me entiendes? No me gusta tanto. No sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que me aferré hacia un hombre. Así de que decir, no, o sea, me vale madre todo. Mira, yo soy una persona que yo no veo la necesidad, por mucho interés que tenga en esa persona. Si yo veo que esa persona está interesada en otra persona, yo no intento nada ahí. ¿Viste? Por eso yo me hice a un lado, o Yo sea, me voy. desde O sea, un yo soy así. principio. Si yo muestro interés por ti y tú sí muestras interés por mí, pero estás mostrando interés por otra persona, Exacto. yo me voy. Claro. Pero tú te demoraste 3 semanas en ese cuento. No fueron 3 semanas. ¿Cuántas? Fueron como 2 semanas. No fueron 3. No, yo insisto, pero no que insisto toda la vida tampoco. Fueron como 2 O sea, lo semanas. intentas, saludablemente lo intentas, Ajá, lo ¿no? intenta. Entonces, yo igual sí me gusta insistir, pero no me gusta ser tampoco un El pelotudo de nadie, exacto, ¿sabes? de Sí, voy a estar obvio. yo perreándote a ti para... No tengo necesidad de eso, nunca he pasado por eso. Él dejó una granada en esa carta. Yo lo Y sé. todo te está lloviendo a ti porque tú estás peleando una guerra que no es tuya. Yo no estoy peleando una guerra que no es mía, ojo. La de la tam- carta, todo el contenido de la carta. Escúchame. Él en su momento también peleó una guerra que no era de él por mí. Entonces sí la estás peleando. No, pero no A le ella, estoy ve, a peleando. ella en este momento no va a entender porque ya le lavaron No. el cerebro. No, Ella- no, es que no me entiende porque todo lo que le No, digo lo sí niega y entiendo. siempre A me dice, ella no, le no, lavaron no, el no. cerebro. Pero A ¿por qué no me usted, dejan Andrés, hablar? parce, a Amiga, usted, ¿por qué me Andrés, has le lavó explicado el esto todo el cerebro tiempo? de ¿Qué cosa? una No me respondes lo que te pregunto. No te estoy negando nada. ¿Qué te estoy negando? Que estás peleando una guerra que no es tuya. Pero si no estoy peleando nada. Ale, Procuré ¿qué tú hacerlo harías? quizás más fogoso hoy. ¿Qué ¿Eh? tú harías si yo te Procuré. dijera que Jessica todavía siente cosas por ti? O No, sea, de hecho, que creo una que ella atracción, dijo. atracción. Pero creo que ella dijo en la Pero a ver, conexión. no es Yo estoy necesario que consciente, se lo yo diga sé, si yo hoy sé, día se abrió el obvio. programa la con... respuesta, Este lo que quiere es que lo, ahí sí ya lo manden a volar, ¿Qué loco. vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada, no hay nada. Ahora no puedo hacer nada, realmente. Ahora no. Pero Es que nada, no puedes yo, y no yo la debes. tengo un respeto y una Tal cual, admiración a loco. esa chica, de verdad, de verdad. ¿Cómo es? Respeto. Respeto y admiración. O sea, Cuidado con lo que dices. que pueda Tener quedar un para triángulo ustedes. equilátero con ella, Que güey. pueda darle alegría a una de sus vidas. Negro, ella es muy guapa. Muy No, guapa. sí. Chica que suma. Y aporta. ¿Y qué piensas que ella haya dicho que tú le gustas? ¿Qué piensas de que es de eso? De que todavía le gustas. Porque sabes Eh, algo, yo vi algo que tú no viste. O sea, ahí ¿Qué? ya es muy Cuando diferente. tú estabas bailando Mariela, ella entra y hace, le va a bailar. Y se Así va. mismo como entró, un pivot Adiós. y se fue. Claro, que seguramente para ella es un tanto incómodo. Porque mira que para ti es muy diferente el hecho de que tú
te acerques a ella como amiga, porque en eso habías quedado con Mariela, que fuera algo completamente natural. Y también con ella. Y también con ella, y otra cosa es que hoy día diga, ah, no, es que a mí me gusta Alejandro. Claro, creo que dijo más bien todavía me No gusta. sé, me siento que hablo más rápido. Por más que, como pero dijo también después, pero yo sé que no hay tiro ahí, algo así dijo. Entonces, yo lo sentí más como un, todavía me gusta, pero pronto me va a dejar de gustar. Que sí, a lo mejor lo quieres, hay algo entre ustedes, hay una lealtad, hay una complicidad, hay una relación, hay sentimientos. Yo te entiendo, pero se lo decían a Alejandro y hoy te lo digo yo a ti. El que está aquí adentro y la que está aquí adentro hoy eres tú. Él ya se salió. A la que le está lloviendo pedazos de enormes a ti. ¿Por qué? Si él dejó esa bomba ahí, no tiene por qué caerte a ti, pero tú te estás poniendo así porque lo defiendes de algo que él solo hizo lo con toda la defendería, intención. te defendería a ti si es el caso, defendería incluso al mismo Miguel también le han caído chingazos y le han dado y le han dado y le han dado y le han dado y cuando, ¿me entiendes? O sea, en general hay gente en específico que ahorita no ni siquiera voy a decir nombres ni nada, pero hay gente en específico, hay mejor sin acciones en nombres. específico que suceden que tú dices, loco, o sea, cuando tú lo haces todo bien, pero cuando se mete contigo todo mal. Entonces, que ya- a mí, bebé, eso no tiene nada que ver con la carta. Eso a mí me No, yo me sé, es lo pudre que te iba a desde hace decir. tiempo. Son tantos roces que ya todo es un pretexto para que te detone o a No, ella. no me detona porque, mírame, estoy bien tranquila. O sea, detonarme no me va a detonar. Lo que me causa es que me causa como estrés. ¿Por qué? Porque siento que... A ver, ¿cómo te explico lo que estoy sintiendo? Quisiera que Andrés regrese, quisiera que Andrés pueda solucionar, quisiera hablar con Andrés aquí para de alguna manera igual. Él y yo, en las últimas instancias que él estuvo aquí, nunca hablamos él y yo a sentarnos a hablar juntos. Siempre nos dábamos en galas o en pregalas. Pero de sentarnos él y yo, por nuestro orgullo y por nuestro ego, nunca sucedió. Pero él nunca quiso hablar, entonces ya para qué. Es que exacto, pero yo ella lo nunca ve busqué diferente. tampoco. ¿Para qué? Pero yo nunca lo busqué tampoco. Y hablando de ¿De quién? ti. mí? Estaba ¿Por hablando de qué? ti. Estaba hablando Ahora de es ti. como que, yo no quiero ¿Por qué estaban hablando de mí? Le estábamos explicando lo de la pizarra, que tú vienes. Ahorita vamos para la pizarra. Pero yo quiero las cartas. Están emocionados con las cartas. Sí. Bueno, eso después. Tranquilos todos, tranquilos. queremos respuesta. Chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Súper bien. Sebastián, Mejor ¿cómo que te ayer. sientes? Mejor que ayer. Él le acaba de dar un crash. ¿Cómo? O sea, me sentí así, pero ahora me ¿Cómo te No, sientes? pero ¿cómo Este te morón. ¿Se siente bien? Se siente bien. Se Eso es siente un bien. resumen de que Sí. se siente bien. Estúpido. Muy bien, Donday, ¿cómo estás? Bien. Este día ha sido diferente al de ayer. ¿Qué tal de ánimos? Puedo decir que ver a Elizabeth me cambió un chancel. Pues yo le dije, te sentí raro ayer, le digo. ¿Cómo así me dice? Le digo, porque, no sé, te sentí como incómodo, le digo, y siento que fue porque pasé tiempo con él, le digo, yo así bromeando y todo eso. Y entonces yo le pregunté, ¿qué tenés? Nada, me dijo. Porque ya cuando íbamos caminando, yo le dije, ¿qué tenés? Le dije, nada, me dice. Pero él todo serio, porque él no es serio. Entonces le digo, estaba súper serio. Entonces me dijo, yo te dije que cuando a mí no me gustaba algo, yo me ponía serio, que no sé qué. Como, ves que sí te incomodó. Sí, me dice, pero tampoco es tanto, sino que solo siento que tenés como sentimientos por Miguel, me dice. O qué es lo que pasa ahí, algo así me dijo. Y yo como que, obviamente, no es como que, me gusta Miguel, pero está como eso de confianza y de llevarse bien y todo eso, y tal vez por eso nosotros bromeamos, y entonces me dice lo de las miradas, no sé qué. Yo le dije que sí. Te dije. No me dijo él de las miradas, pero le dije, pero como que nosotros estábamos bromeando cuando estaban los juegos y todo eso, y nos estábamos mirando, y él como que sí, me dice, me lo confirmó. Y entonces sí, así vi, me dice que no sé qué. Y yo, pero o sea, nada, o sea, literalmente cuando nos estábamos viendo no era que estábamos hablando cosas de nosotros, era como Pero que él se me nota, Ajá. como no coqueteo tal vez, pero sí como la atracción. Pero es normal porque tuvimos algo, pues. Y terminó porque, no porque nos dejamos de gustar, sino que terminó porque Él quiso así. Ajá, y hubo indiferencia y pues obviamente yo me alejé de él. Yo quiero hablar de una conversación que tuvieron Frederick y Miguel Eso te lo dije. sobre Andreina, donde vas por todo, ¿a poco no? Sí. Lo ha dicho. Vas a full. Con calma, respetando los tiempos.
pero sí, voy con todo. Miguel, ¿y tú cuál fue tu respuesta? Nada más por saber. Mi respuesta fue que adelante, que entre él y yo, porque él, ¿qué pasa? Él me pregunta a mí que si puede haber alguna incomodidad entre nosotros, porque convivimos aquí todo el tiempo, que somos amigos, que esto y el otro. Yo le dije que de mi parte hacia él no hay nada, que me ha caído bien hasta ahora, me parece que es un buen muchacho. Hasta lo conversé con Andreina y ambos dijimos como que no, que sí que es buen pelado, que yo lo estaba conociendo, que se diera la oportunidad. Y le dije a él que igual de mi parte, o sea, yo sí le hablaba de frente, él me ha caído muy bien, entre él y yo no hay ningún problema, lo que pasa entre él y Andreina pasa entre él y Andreina. Y lo si mismo- pasa algo entre Andreina y yo, también normal, o sea, lo entiende, yo lo entiendo y al final... O sea, que tú sigues en pie de lucha con Andreina, ¿o No qué? es que siga en pie de lucha, pero como todos lo saben, o sea, siguen habiendo sentimientos ahí, siguen habiendo conversaciones, siguen habiendo cosas. Y, o sea, yo simplemente, te lo voy a aclarar de esta manera, Vanessa. La semana Ok. pasada yo estaba un poquito más pegado a Andreina. Conociéndola, no te puedo decir que ella diciendo como que íbamos a ser pareja, pero sí estaba un poquito más close con ella. Y empezaron a pasar ciertas cosas que ya yo tuve la conversación con ella de las cosas que pasaban, que eran discusiones, más que nada por chat, donde yo llegué a un punto donde le dije como que, "Hey, ya, yo no puedo seguir así". Ella me dijo a mí como que, bueno, ¿sabes qué, Miguel? Yo creo que lo mejor sería que tomáramos un espacio para que los dos podamos estar bien. No sé qué, yo como que le corté la conversación porque, ¿qué pasa? Yo no quería seguir teniendo esa discusión por chat cuando toda la semana hemos estado bien en el programa y llegar el lunes como si nada. Entonces, yo sí prefería tener esa conversación aquí. Y fue por eso que un día que cruzamos a casa de las chicas, yo conversé con ella, lo hablamos y en realidad quedamos ya tranquilos. O sea, fue como que ella me dijo, no, en realidad ese día estaba molesta, no es que te quiera lejos, obviamente no quiero que te alejes. Tenemos una bonita relación y fue como que bueno. Cuando se pusieron a hablar ahí, ayer, que estaban abrazados y todo, yo sé que también tú te dabas cuenta porque te reías y era como, como que le reclamabas algo, no sé el qué, y era como, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿Cuándo? obviamente, ¿Quién? ¿Cuándo? Tú con Miguel. ¿Qué le reclamaba a ella? No, no sé, pero se veía así como que te hablaba al oído y quizás se te acercaba mucho y vos eras como, no, o sea, no sé, algo te hacía que no entiendo yo. No recuerdo que estábamos No hablando. sé, ajá. Que estábamos hablando como un jueguito de decir mentiras. Que, un ejemplo, él me decía, yo no quiero estar aquí contigo. Ajá, como, pero eres bien fea. Y Ajá, era bien obviamente, fea, ajá, era lo exacto. contrario. Ay, qué cool. Entonces estábamos así como que yo me aburrí y detesto estar aquí contigo y cosas así. Empezaban la tiradera y era como que nos moríamos de la risa por las tonteras que estábamos diciendo. Edgar. Cuéntame de esa plática con Gris. Bueno, no sé si la vieron, estábamos comiendo con la paella. Y en la paella, pero no hubo para mí. Con una Sí, sí. paella. Paella no para ti. Sí, paella, pero no para mí. Ay, no, ese chiste. ¿Cuándo fui? Ganaron el premio del juego. Recuerda que son los ganadores indiscutibles del juego de la naranja. Sí. De nada, les dimos el truco. Cuéntame. Pues ella notó que yo estaba como que medio, un poquito seco, un poquito frío en la conversación, en el juego de, la cargó, pero yo estaba hablando en otro lado, yo no vi nada. Claro. Pues ella notó, O sea, ya está recuperado, ¿verdad? sí, ya está bien, el tipo Está está bien. recuperado. Ella notó como que esto está raro, ¿qué le pasa? Y me aclaró y le dije, mira, yo pienso y percibo que tú todavía tienes o sentimientos o algo para Miguel. Yo también percibo eso. Y ella dijo, no te voy a decir que no, porque sí, porque hubo algo. Pero vuelve y me lo dice, lo recalca de que hay una amistad. Pero obviamente, con las palabras de Miguel, si llega a surgir algo, se da y se dio. Y aquí es una guerra. ¿Tú crees que a Gris le sigue gustando Miguel? Sí. ¿Tú crees que a Andreina le sigue gustando Miguel? Por supuesto. ¿Te atrae? Sí. Sí, se ve. Y tú a él. Yo veo que tú le gustas a él. Tengo un sentido que me dice, está mintiendo. Ya vas a dar un paso adelante, sigues con tu paso atrás. Sigo fluyendo. Le pasa lo mismo que le pasó a Miguel con Gris y ella. Es como que el karma. Astrid, la mamá de Shirley, está de cumpleaños este día. Está de fiesta allá en... Feliz cumpleaños, mami. Sé que no estamos juntas, pero sabes que te amo, te adoro. Yo también te extraño, mi amor, te amo con toda mi alma.
ver, el favorito para mí es Sebastián. Mamá, cállate. A Gris y a Andreina les encanta Miguel. Pero como Miguel en su momento estuvo confundido, ellas pues decidieron tomar otros caminos de conocimiento. Frederick en este caso, Edgar. Que va más adelantado. Desde hace un par de semanas, exacto. Pero siento que en el momento en el que pase tu confusión y des un poco más de ti y te vuelvas un hombre de detalles, creo que vas a poder estar con la que tú quieres. Wow. Siento. ¿Y ustedes cómo se sienten de eso? Saber que, en teoría, uno pensaría que Miguel, que Andreina y Gris tendrían la decisión, pero aquí parece ser que Miguel tiene la decisión. Yo creo. Cuando yo estaba hablando, ¿Vas a decir que no? cuando ellos estaban hablando del barco, que tú dijiste, que tú le dijiste a él, no, cuando tú decides jalar, tú jalas. Y el barco ve a ti así. Ahí yo le digo a Gris, eso es verdad, como que si Miguel te dice, él me dice, Es que mira, yo te voy a pero, decir. pero, yo no, Dale. y me dice, no, Miguel tuvo su oportunidad, yo soy una muy chica decidida, bla, 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 y ok. Me pregunta, ¿tú confías en mí? Y yo, ahora mismo, ¿Quién te dijo eso, Gris? 70%. Le dijo 80, así, no me acuerdo. 70%, pal. O sea, puedo decir, Edgar, Fred, ¿se sienten seguros de lo que están haciendo tanto con Gris como con Andreina? Totalmente. Yo voy a dar lo que tengo. Estoy... Bueno, mira, Y si no pasa nada, si no llega a ocurrir, yo estoy feliz con que di todo y con eso me quedo. No tiene nada. Que no haya arrepentimiento. Si tú estás en un 80%. Yo estoy ahí tanteando la situación. Tú ya estamos todos en la canoa, amigo. Bueno, y ahí mismo me jalan. algo que se llama el sexto sentido y la intuición. Los hombres también presentimos cosas, independientemente de lo que ustedes estén tratando. ¿Tú crees que a Gris le sigue gustando Miguel? Sí. ¿Tú crees que a Andreina le sigue gustando Miguel? Por supuesto. No, y hay otra cosa aquí, que él fue quien eligió a Gris. Recuerda que él también sentía cosas por Claudia, entonces puede que pierda a Claudia y puede que pierda a Gris también. La perdiste, loco. ¿Tú perdiste a Claudia y estás seguro de eso, no? De que ya con Claudia la perdiste. Yo siento que si llega a pasar algo con Gris, yo no hay break con Claudia. O sea, Claudia a mí me cerró. Pero si Entiendo yo. No he hablado con ella, pero o sea, no. Porque tú inclinaste por Gris, Me lo incliné por hablaste. otra. ¿A qué chica le gustaría como que eso? Exacto, eso es como que sí, el plato de segunda mesa. de O segunda sea, mesa. te dije que no y bueno, no me negó. Oye, ¿cómo estás? No. Encima por la situación. Entonces te voy a decir, Es tú buena chica, tomaste claro. tus decisiones. No, Renier, no. Renier, el canto no es lo tuyo, Renier. El canto no es lo tuyo. Pero bueno, vamos a hablar de Alejandro. Alejandro, ahora en la casa, te vimos más abierto, más relajado, una Mariela un poco más tranquila. Cuéntame cómo va ese proceso. Bien, sentí otra vez que puse el banderín de colonización. Creo que no es la mejor forma de escribir. Olvidemos lo que dije. Pero mentira. Mentira, bien. Sentí que fue un triunfo pequeño. Igual hay todavía muchas cosas muchas batallas que seguir triunfando. Pero creo que es un buen indicio. De hecho, que en una de esas me soltó, estás mejorando tus cartas. Y yo dije, bien, pucha. Te sacaba el mazo, mira. Está Sí, mejorando. Está como yo con mis tarjetas. ¿Qué tarjeta te Con sacó? tarjeta amarilla. Creo que ya me dio una tarjeta amarilla los días pasados. Pero bien, en realidad la sentí mucho más abierta. Sonrió, me dio un beso. Quise más besos. Y después ya los siguientes como me los frenó. Le bailé. Todo el mundo se rió mucho, creo que yo también. Quise que ella me baile y ya no me quiso bailar. Pero bien, traté de mostrarle todo el cariño que pude, todas las veces que podía. Y creo que le gustó. Okay. Y ahora tengo que sostener eso, ¿verdad? En los próximos días también. Sin empalagar, ojo, ¿eh? Sin ser... La dosis perfecta. Claro, cuidado con eso. Esto también cansa seguramente. Te quiero preguntar referente a lo que dijo Jessica, porque Jessica cuando se le preguntan sobre las personas que la traen sigue sosteniendo que tú sigues número 1 en esa lista. Juan, incómodo, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza al saber eso? No, me siento halagado. Claramente me siento...
¿A quién no le gusta escuchar que alguien te valora de cierta manera? Ya sea se siente atraído por vos, por tus cualidades, no sé, de formas de ser o físicamente. Siempre es lindo. Justamente a los chicos yo le decía que a Jessica yo le tenía un aprecio y una admiración y sigo teniendo eso. De repente, sí, en cierta forma, me hubiese tal vez gustado poder aprovechar y hablar también con ella como con el resto de las chicas, pero obviamente por una razón clara no se puede y es totalmente sensato que no se pueda. O sea. Ponte, Edgar piensa que él piensa que Gris sigue sintiendo algo por Miguel. Y Gris admite que sí. Güey, pues ahorita que Y para mí es como que bien tirado, ¿entiendes? Austin retó a Miguel O sea, y le ¿no? dijo, te reto a que saques a bailar a Gris. Y Miguel le dijo, sí la saco. Entonces igual es mutuo, o sea, no sé. Yo he visto muy poco de eso, la verdad. Pero eso es lo que pasó aquí atrás. Y eso, pues, no importa que te lo cuente porque eso pasó, está grabado, o sea, todo el mundo lo vio. Claro, pero mira, ahorita en la conexión, por ejemplo, dijo, o sea, Miguel como que si en algún momento se dan las cosas con Andreina o con Gris, lo va a aceptar, ¿me entiendes? Y es como que ahí fue que Edgar dijo, es que yo le pregunté a Gris, o sea, yo le dije como que yo no voy a estar con alguien que si es que siento que sigues sintiendo cosas por Miguel. Pero a ti sí te gusta Miguel. O sea, te atrae. Sí. Sí, se ve. Y tú a él. Yo veo que tú le gustas a él. Qué padre, digo. Pero sí va a estar... Pero es que por algo no se dan las cosas. Y yo no Sí, voy a obvio. forzarlas. Entonces, o sea, yo sé que una cosa es atraerse y otra cosa es que te guste, que te interese. O sea, que te interese, que te... Sí, que te que prenda. digas, quiero conocerte. Sí, digamos, sí, claro. ¿entiendes? Que digas, ah, ya llegó. Ajá, ¿no? más allá de que nos llevemos muy bien, ¿me entiendes? Pero pues, si se da más de panas, obviamente yo sí podría dar un paso. ¿Y con Edgar ya cero? Es Si que Edgar regresara. Lo agarro a patadas. Pero si quieres, si quieres. Si quieres. ¿Te gusta? Perrichi. Muy bien, chicos. Hoy hay cuarto rojo. La misma Quiero dinámica de saber, siempre. ya saben, Lo ¿quién que quiere quiero. cuarto rojo? Muy bien. O sea, ¿cuántos nombres? Ok. Elsa Frederick. ¿Qué tú no quieres Alejandro. cuarto rojo? Creo que estoy bien por el momento. Quiere ver si avanza el Hmm, perro. Tienes que entender el Entonces, poder del ¿qué? cuarto rojo. Claro, Muy bien, Alejandro, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Austin? ¿Tú quién? ¿Quién tú alzaste? Ah, no sé. Wow. Sí. Sí. Hay flores hoy, Vanessa. ¿Thor? Yo. ¿Thor o Miguel Ángel? Todavía no sé cómo llamarte. Yo quiero cuarto rojo. Sebas. Frederick igual. Thor, ¿quién más? Borra Thor. Fred. ¡Ahora! Borra Thor. Ya vio que no ¿Cómo alzó. que me borra? Ya vio que no alzó, Fred. pues, mijo. ¿Miguel? Mientras no alce el ancla, no alza. Vanessa, yo también quiero. Ay, Renier. Chuta, ya. Todo. No, igual no me lo van a dar a mí, así que no voy a participar. No, eso es la decisión de ustedes. Recuerden. Claro, yo por eso. ¿Quién yo- quiere? yo no- ¿Edgar? Yo ahorita no quiero cuarto rojo. No quiere cuarto rojo. Un hombre que tiene que pensar muchas cosas. Dondai, Miguel, son los únicos que me faltan por responder. No, no, no. ¿No? ¿Tranquilo? ¿Todo bien? ¿No te hace falta más dosis de Eli para que te cambie? ¿Ah? No, pregunto. No, Muy no. bien, como saben, solamente 4 de ustedes van a poder ir al cuarto rojo. Como siempre, lamentablemente. Eso quiere decir que es tiempo de que pasen por aquí y expongan su punto del por qué quieren ir al cuarto rojo. ¿Frederick? Ah, no, Échale, espérate. Frederick. Alejandro, empieza porque para el orden. Ujú. Alejandro. Me imagino que una de 10, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien. Explícame. Es mi posibilidad para Una poner un tanteadita. poquito más alto mi banderín. Ok, El banderín. que está ahora mismo. Una tanteada también, diga, mijo. Muy bien. Tengo algunas herramientas todavía que puedo Una sacarlas. respiración, una respiración. Subir de nivel. Usa esa bandera. Correcto. Herramientas. Usar todavía unas herramientas que todavía no las usé. Pero, Vanessa, Ok. que dele solo para que el banderín lo ponga más arriba. Más arriba, exacto. Que les va a servir, Para les va a dar que apriete el ideas. banderín. Les va a dar ideas. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, escuchen bien esta exposición. Austin, baby, ven para acá. El Austin Baby, ¿Cuántas dale. selecciones tienes de 10? Posibilidades. Pues hay 10. hay 10 de 10. 10 de 10. Ok. 10 de 10, está suelto como gavete, muy bien. O sea, ahorita tú Explícanos por qué, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr?
¿Qué, Austin, Nada loco? quiere lograr. Nada, señores. ¿Sí? Lo dijo. Nada. Así como lo oyen. Perfectamente. Qué buena explicación, Austin. Muy bien, Sebas. Por favor, exposición. ¿Por qué quieres un cuarto rojo? No, lo que está ahí. Pues último, pues él no se paró, pero si quieres parar, bien. La idea era que se paren, ¿verdad? Ok, queridos compañeros. Como ya saben, profesor, en mi último cuarto rojo... ¿1 de 10 o qué? 1 de 10. Ok. Mi último cuarto rojo fue desastroso. Lo sabemos, Sebastián, lo sabemos. Fue, Yo fui después de ti y vi la rosa ahí. fue bastante terrible. Es más, puede ser que el trauma Horrible. siga, Sebastián. Exacto. Entonces, por Trauma. consiguiente, Terrible puso. en este cuarto rojo quiero resarcirme. Quiero la revancha. La revancha, entonces. Revancha. Muy la bien. revancha. ¿Con tanteada o Muy sin bien. tanteada? ¿Vino con todo? Con tanteada. Thor, ven por acá, Thor. Listo. Un 10 de 10. 10 de 10 tú también. Sí, Muy 10 de bien. 10. Eres con todo, 10 de Thor. 10. Espérate, ven para acá. Eres un perro, eso es lo que eres, un 10 de 10. Voy a hacer lo contrario. O sea, incluyéndome, O sea, dice, desde aquí el man va a Yaeli. O sea, pero hay unos que dicen una de 10 de una, ya se sabe. Fuertes Pero declaraciones, Thor. posiblemente puede pasar. Ok. Muy bien. O sea, viene con todo, con todo. Posiblemente puede Ajá. pasar. Lo contrario a Austin, todo. 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 ¡Oh, Dios! ¡Todo! Todo. Ok. Porque puedo. Porque puedo. Porque puedo. Porque puedo. Muy bien, me gusta. Yo creo que con eso me va a quedar. Perfecto, Thor. Muchas gracias por tu exposición. Patricia. Fred, ¿estabas aquí ahora no? Fred, ven para acá. Frederick, como largo. Ven para acá. Explícale al grupo, que es el que escoge a 4 personas, para el cuarto rojo. ¿Por qué quieres un cuarto rojo? 1 de 10. ¿Por qué? Porque hace un momento tuvimos una charla, unas preguntas, y quisiera aclarar ciertas cosas. Aclarar el agua, mijo. Está medio oscura esa nota. Muy bien. Ya empiezan con dudas. Muy bien, muy bien. Y Renier, por favor, ven por acá. Me imagino que tú 10 de 10, ¿verdad, Renier? 10 de 10. ¿Tú 10 de 10? Sí, voy a todas. Voy a todas. citar a 2 chicas al cuarto rojo. Voy a citar Estás como señora, ¿qué pasó? Me estoy poniendo viejo, Vanessa. No, bueno, hombre. ¿Cuántos es? ¿10 de 10, estás seguro? 10 de 10. Dijo 10 de 10, lo voy a poner. Dijo 10 de 10. Ay, Señor Jesucristo. Sorpresa. Me aplicó el... ¿Qué es esto? Sorpresa. Sorpresa. Yo siento que en esta semana, Gris con Edgar, Andreina con Frederick y Miguel... Contigo. No, o sea, ¿No? ojalá. No, sino que siento que Miguel... O sea, que las chicas también han dado el paso de estar con esas otras 2 personas y no con Miguel. Y como que ha sido, en cierto punto, esta situación una amenaza para Miguel, ¿me Ujú. entiendes? Entonces tampoco quiero ser el comodín de la situación. Es que aquí no hay manera de no ser el comodín de nadie. Sí, obvio, yo sé, pero amiga, o sea, ¿qué pasa? Yo ya lo entendí. Tampoco voy a ser el pasatiempo de alguien. O sea, Me lo estaba tomando muy personal y hoy entendí que no puedes no serlo en algún momento. no, está bien, pero, o sea, es que lo que yo decía es muy cierto el otro día. Nadie tiene por qué pagar la inestabilidad emocional de otra persona. ¿Me entiendes? Justamente. Punto para mí. Soy el vivo ejemplo de eso en esta casa ahorita. Exacto. O sea, ¿qué pasa si yo también de pronto no me voy a tampoco? Es que yo no es que me haya ilusionado con un viaje. Yo tenía claro el panorama de cómo hemos ido de viaje. ¿Me entiendes? Panas. A pesar de que nunca habíamos hablado. Pero ¿Y te fuimos en gustó? esa- me cayó muy bien. ¿Y te gustó? Muy bien, aquí vamos a hacer un análisis. Alejandro tiene una misión, 1 de 10. Quiere poner ese banderín más alto. Tiene nuevas herramientas que quiere poner a prueba. Austin viene con todo, pero sin embargo quiere nada. ¿Quién entiende eso? Sebas tiene 1 de 10. Quiere la revancha porque tiene un trauma. Fue terrible. Quiere resarcirse. Thor, 10 de 10. A diferencia de Austin, quiere todo. ¿Y por qué?
porque puede. Y Fred, 1 de 10. Apenas empieza el juego y tiene dudas, señores. Empezaron los problemas. Renier, 10 de 10. Sorpresa, me lo reservo, no tengo más que decir. Muy bien. Esta Vanessa Huepato sí que era la que explicaba bien la... Yo era la que me paraba en la clase a explicar a mis compañeritos. Muy bien, ahora chicos, la votación. ¿Quiénes de estos 4 en esta tabla que se entiende perfecto quiere que vaya al cuarto yo te doy rojo? mi voto si va a haber tanteo. Sí. Ya, si va a haber tanteo. Un tanteo suave, un tanteo suave. Un tanteo suave. Ok, es unánime. O más que sea que le haga la del dragón ya. Alejandro, el primer candidato Más que sea. votado por ustedes. Muy bien, ¿quién dice? ¿Quién más? Alejandro, yo le doy si hay la del dragón o le hace la... Ok. Yo voy a Miguel. Yo voy a Miguel. No, el primero es Alejandro. ¿Quién va por Alejandro? se postuló. No, Miguel no está. Perdón, voy por Frederick. Fred, para que aclare dudas. ¿Quién va por Fred? Yo, nada más ha tenido dos cuartos. Yo vi por Fred. No, ¿tú? No te veo convincente, Miguel. Ese es como Es ahí que... cuando digo Ok, esa ok, risita. espérate. ¿Quiénes son unánimes? ¿Quién piensa que Sebas debe ir al cuarto rojo? Por la revancha, mi patrón. Muy bien. El segundo candidato, Sebas. Y Fred, acaban de brincar. Muy bien. ¿Y Frederick? No, espérate, lo vamos a tocar ahora porque estaba como indeciso. Quiero saber los que están bien seguros. Ajá, tranquilo, mijo, tranquilo. Austin. Yo iría por Austin. Yo iría por Austin, sí. ¿Por No. qué? Vamos por Austin. Ok, cuenten. Renier, ¿quién quiere Renier? ¿Nadie? Renier está Renier, cancelado. si no va por- Lo siento, se lo reservaron ellos. Muy bien. Me falta solamente entre Sebas. Tori y Fred. Sí, Tori y Fred no hay que faltar. ¿Nada más? Ah, pues ya, vaya ellos dos. Muy bien, pues ya está. Tori y Fred. Tori. Entonces voy a hacer lo Tú mismo. no fuiste 10 de 10, pero no quiere nada. Eso es lo que no entiendo. Yo siento que Austin quiere ir a arreglar algo con las son- mareas. ¿Cómo? Vale, escúchame. Sí. Austin quiere ir al cuarto. Escúchame. Austin quiere ir para cuadrar algo con las mareas. O sea, quiere cuadrar las mareas, a ver cómo están. Yo quiero explicar por qué dije nada, porque obviamente no quiero que ustedes se enteren de cuáles Esa son estrategia. mis intenciones. No, si tú estás para todas. Él tiene 10 No, de él 10 tiene en una en las especial. opciones. Yo sé que él tiene una en especial. Después quiero Renier que más adelante, no ahora, explique este 10 de 10. Vanessa, ¿puedo reservar? Porque yo, Lo tú voy a sabes que reservar, yo, dice, me mi lo voy a pecho no es reservar. bodega Mira, y yo lo Vanessa, digo. te voy a ser sincero. si Si, yo hubiera- Renier dice a quién iba a invitar y más o menos por qué quería darle una sorpresa, yo le doy mi voto. No, porque ya pusieron que no, entonces no. No. Igual no entiendo 10 de ¿Puedo 10. cederle mi espacio a... No, tú sí tienes que ir. A Austin, porque Austin, yo siento que tiene que aclarar algo. Pero puede ir tú. No, Thor tiene voz y voto también en este grupo. No lo hagas sentir así. Pero Austin también puede Sí ir. se puede, Thor puede, tiene Ajá, voz y y voto. Austin Si él también quiere, puede lo puede ir. hacer. Oiga, Ahora todo el mundo está cediendo. Ahora todos Váyase ceden. pa' acá. A ver. Pero oye, sí puede ir, ¿no? Oye, sí puede ir, sí, Ok, son 5 entonces, cuartos hasta el rojos. momento, espérate, regresamos. Alejandro y Sebastián son los únicos seguros en este grupo. ¿Quién más? Ya, Tori y Frederick. No, yo lo paso. No lo voy a decir, pero lo veo muy emocionado y qué lástima que no esté ahí. Renier quiere hacer algo importante. Importante que hacer pues está en la tabla. ¿Seguro? Sí, yo pienso que Renier que vaya. Sí. No, es Renier, verdad, es verdad. entonces Renier entra A Fred, a la contienda. por Thor o Fred. Yo le cedo ¿Seguro? a mi compañero. En Sí. verdad es algo ¿Que bueno. estás empezando? Vanessa, Thor. ¿verdad? Es importante esos momentos íntimos. Bueno, no, Fred. Estoy... Por Fred. No, yo sé dónde. No, pero escúchame, por Fred, escúchame, Vanessa. Regalémosle un quinto cuarto rojo. Un quinto no, para que ya no las saque reglas a están los dos, porque escritas. literal. Amor, En no otro- hay tiempo. En otro momento yo voy bueno. a solucionar mis cosas. Bórrame. Ya, Alejandro, ¿vas con todo Ok, o no vas con Renier, todo? ¿tienes que entregar algo? ¿Algo importante? Sí. ¿Tienes una No lo misión? digas. Dímelo No digas ahora. nada. ¿Tienes una misión? No. No hay mucho... Tengo una misión, sí. Tiene una misión, no hay mucho que Ya, decir. Te ya, voy a se lo da, poner se y lo da, voy a sí. invitar a Fred. Le llama a Melissa y espacio, Fred. y le dice, Tu oportunidad. Ok, voy a dejarlo así, Para mañana. ¿verdad? Mañana no hay cuarto rojo. Y te voy a dar oportunidad a ti a que hagas tu entrega aparte. Ve a hacer tu entrega, por favor. ¿Lo puedo acompañar? ¿Podemos verlo, por favor? Ustedes saben, ¿pero por qué? Miguel, ¿tú quieres todo? ¿No tranquilo ahí? La Ya canoa, quiere que si el agarrar la barco, canoa y el bar. más bien acompañar Ahora me tranquilo. dieron ganas de tener cuarto rojo. Ah, no, bueno, pues ya perdiste Ya no tu se turno, puede. ya 4, ya se cerraron las qué oportunidades. embustero, Chicos, cuando la maestra abre sesión, tienen que aprovechar. Así me entrega. ¿Cierto? Si no, aquí los 4. Muy bien, los veo al ratito. Ok. Les dejo su pizarrón súper explicado. Se entiende perfecto. Voy a estar pendiente de sus cuartos rojos. Aprovechenlo. Y nos vemos. ¿Va? No, que vaya Pórtense frente. bien. no, Bye. pues,
Chao, cartas, Vanessa. ¿cuándo te das cartita? Sos un imbécil. Se la meten por todos lados acá. Héctor, ¿cómo vas a decir que no quieres un cuarto rojo, brother? Tenés que meterle... Yo quería que fuera Hosty, loco. Sí, puso pero... freno de mano. O sea... Vayan palomo ustedes. Te piden cuarto rojo y no lo pelean. Quiero llamar a Shirley. A Shirley. Hello. ¿Bien o no? Obvio no. Bien. Siempre te digo. ¿Bien o no es bien o no? O sea, ¿bien o no? No. En la vida hay muchos tipos de sensaciones. ¿Ok? Yo sé, bueno, esto es una parte de mí que poco a poco irás conociendo. Yo sé que te parece extraño, que estás acostumbrado a otras cosas, pero la puedes conocer. ¿Ves? Uno en la vida también puede conocer otro tipo de cosas. ¿Listo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Ah? Hielo. Es un hielo. Ahora, otra sensación. ¿Qué estás haciendo, Sebastián? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Un limón? Limón, muy bien. Una gomita. Me quema. ¿Una vela? Es fuego. ¿Ya? La última, falta la última. No, ya no, por favor. Falta la última. Falta la última. La última sensación. Vamos a hacer cosas con los ojos cerrados. Solo es. ¿Eso no te gusta? Con los ojos cerrados. Estúpido. Mi pestaña. Ah, era una vela. Ya, sí. Ya ves, adiviné, como que no. Mi gomita. ¿Por qué hiciste eso? Ay, pues para que te divirtieras. Era algo diferente. Ay, Dios mío, qué horror. Además, yo necesito divertir. ¿Está mejor? Ya me curé. ¿Ya te curaste? Sí. Me sirvió verte, obviamente. Ya es que es nuestro primer beso en este cuarto rojo. ¿Y cuántas veces hemos estado acá y no hemos hecho nada? Solo dramas. ¿Solo qué? Solo dramas hemos tenido. ¿Te acuerdas en que quedamos en que eran más besos? ¿Aunque qué?
Ok, ¿no más besos? ¿No más besos? En eso quedamos. ¿No? ¿No quieres dar más besos? Te pregunto, no te he dicho que no quiero. ¿A qué horas quedamos en eso? No me acuerdo. Por las sombras. Que no querías darte besos conmigo todo el tiempo. Sí, y la estoy cagando, creo. Síguela. ¡Au! Mi boca. ¿Qué te pasa? Chao. Siempre que me voy te quedas así sentado. No. Ya, chao. Chao. Vamos, cágala, cágala. Síguela cagando. ¿Qué pasa? Síguela cagando. Más Quédate ahí. muy bien. Quiero que venga al cuarto rojo Andrea. Ah, sí me viste, me viste. Obvio. Mi ser estúpida para no dañarte el momento. ¿Qué te ha dicho? ¿En qué momento? Hay un espejo ahí. No, como hombre queda como un idiota, ¿no? No pasa nada. ¿Qué más ve? ¿Cómo vas? Bien. Esa mirada. Mi mirada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tan lejos? Yo no muerdo. Está bien. No sé, noto algo, hay como una tensión. ¿Cómo así? Sí, como hay como una tensión, como... ¿Hay un gusto? Sí, lo hay, no te equivocas. Sí. ¿Y qué quieres entonces? Bueno, conocerte, obviamente, ¿qué más voy a querer? Pero Data. conocerme cómo. Tú también hablaste con Hyundai, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O me equivoco? La primera semana del capítulo. Han pasado 2 meses. Bastante. 2 meses. No, obviamente te quiero conocer, pues más allá de una amistad. ¿Por qué te pones esa cara? Pero, porque supuestamente... Te yo- sorprende mi Sí, contestación. la verdad. ¿Por qué? Sí. Pues por eso dije que vinieras, porque me gustaría hablar eso contigo. Pero yo creo que yo lo he dejado saber, ¿o no? Sí y no. ¿Por qué no? Hay veces uno se equivoca y se puede estrellar. ¿Y cómo te diste cuenta? No sé, por eso te cité acá, a preguntarte. Si no, no te hubiera llamado. Pero algo te dijo, está raro. ¿Qué te dijo? O sea, ¿qué te causó esa duda? ¿Qué me causó? ¿Qué me te hizo causó? entender que había un interés? Algo. Yo tengo un dicho que es, un montón de cosas pequeñas hacen algo grande. Sí. Creo que fue eso, como todos esos detallitos. Te entiendo. Sí. O sea, no me esperé tener un gusto. No fue algo que, o sea, sí cuando llegaste fue como que, qué guapo, no sé qué. Pero como que no fue más allá porque tú tampoco interactuaste tanto con nosotras. O sea, en general, no conmigo, o sea, con nosotras. No pude interactuar mucho, no había mucho tiempo. Pero cuando fuimos, ¿cuándo fue? Creo que el lunes que estábamos en la casa, pues fue como que mucha risa, mucho chiste. Entonces tú decías algo, yo te entendía, yo decía algo, tú me entendías y fue como que... Aquí Y ahí pasa fue como, algo. no sé, la verdad. Y pues sí, yo todo lo dejo saber con miradas. Qué bien. Qué bien. Bueno, pero ¿por qué? Ahí te nació el gusto. Sí. Sí. Siéndote sincera, sí.
o sea, un gusto físico ya, desde que llegaste, pero algo más así como que tal vez me atrae un poco, pues fue esta semana. Obvio que uno puede encontrar a gente buena, sí, pero la gente buena no se encuentra a la vuelta de la esquina. Me encontraste en el otro lado del mundo. Y tú sabes todo lo que tuve que pasar para llegar acá. Porque tampoco fue fácil. Tampoco fue algo que dijimos, ay, no, sí. No, o sea, tú no sabes lo que hay detrás de todo eso. Mira, imagínate, me tuve que venir hasta Turquía. Y tuve que dejar un montón de cosas también. Entonces, fácil tampoco ha sido. Creo que para nadie. Pero sí sabes que supuestamente yo estoy hablando con Mario. Sí. Y tú también hablas con Andrés. ¿Y? Qué fuerte. ¿Por qué? Sería muy fuerte. ¿Cómo así? ¿Por qué? Aquí se vino a conocer. Fuerte. Y yo estoy conociendo. Total, que yo soy la chica de 3 días. Ah, ¿te dices por qué? Porque eso duró 3 días. Solo 3 días. ¿Y por qué? Porque... Explícame eso. Te explico. favor. Sigue. Con Don Dai, le gustaba mucho Elizabeth y fue como que no se atrevió a decírmelo en el mundo. O sea, sí me lo dijo, pero no había tomado esa decisión. Y cuando fue como que, pues vamos a intentarlo, y después fue como que Elizabeth le dijo, mira, pues sí, me gustas. Y fue como que, ok, pues Andrea, no, lamentablemente no. Y con Andrés, obviamente, o sea, con Andrés yo nunca me hice el cuento de que iba a ser algo como que más allá, porque todos sabíamos que él estaba enamoradísimo por Mari. Simplemente fue como que yo me abrí y fue, lo voy a conocer. O sea, ¿qué pierdo yo? Nada. Si él no quería nada con Mari en ese momento, pues, y quería conocerme, pues yo no le voy a decir que no. Porque me parecía un chico lindo, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero cosas pasan, luego nos damos cuenta de cosas y pues no fue a ningún lado. Sí, pues fue lo que parece, no fue a ningún lado. O sea, prácticamente, o sea, si nos ponemos a... Tú que eres nuevo, no, pero si le puedes preguntar a los chicos, o sea, yo estar con alguien en programa realmente no he estado. Pero No he estado. ¿por qué no se te ha dado? ¿Por la chica de los 3 días? Por ser la chica de 3 días, qué fuerte eso está muy fuerte. No, o sea, lo de Andrés fue reciente, lo de Andai fue hace 2 meses. O sea, yo estuve todo ese tiempo así como que, no, o sea, cool, sola. Y lo de Andrés fue reciente, o sea, hace poco. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Claro, no te habías dado así como la oportunidad, como de... Yo sí estaba abierta, pero no había tenido una... O sea, no sentía nada por otro chico. Punto. No me puedo obligar a que me guste alguien. ¿Qué pasa por tu mente? Por mi mente, muchas cosas y a la vez nada, la verdad. Muchas cosas y por qué nada a la vez. Uno, pues porque yo estoy conociendo a Mari. Igual, ¿qué pasa? Que Mari tiene en ese momento una confusión, o sea, está muy confundida. ¿Sí? Igual, yo no tengo nada con ella. ¿Sí? Y como tú también, estamos conociéndonos. Y uno no sabe qué puede pasar. Como decimos nosotros, tenemos que conocer a la persona para uno poderse enamorar. O si no, antes de que se va a enamorar del físico. Si no te das la oportunidad, ¿cómo lo vas a conocer? Exactamente. Bueno, se nos acabó esto. Me gusta la conversación. Sí, es muy corto. Hay que continuarla. Se pasa el tiempo muy rápido. Gracias por invitarme. Vamos, Mayita. Andreina. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien, con ciertas cosas que hablar. Ay, no me digas Un poco de drama te voy a meter ahora. ¿Por qué? Tranquila, tranquila. A ver, directo al grano. ¿Hace cuánto fue esa vez que tú viajaste con Miguel? Hace una semana. Hace una semana. Ya. Igual te lo repito, todo con confianza, sin ningún problema, no pasa nada. ¿Ya? ¿Siento cómoda? O sea, no sé. Estoy como que... No sé, tú sabes que esto es como un poco intenso, ¿no? Yo sé, pero relájate. No es para tanto. Ok, estoy relajada. Si tú me lo dices, confío. Sí, no es para tanto. Ya. Entonces, respecto a lo que estábamos hablando, a lo que hicimos las preguntas, ¿no ve? Y él te hizo una pregunta bastante fuerte. Yo, sinceramente, creo que no fuiste muy sincera. ¿Por qué lo dices? Porque tengo un sentido que me dice, está mintiendo. Entonces, quiero ver, de verdad. Pero, ¿por qué? Solo porque lo sientes y porque piensas y te dije, no caigas No voy a en caer. los comentarios No voy a caer, de por los eso te lo estoy chicos. hablando, sí. Pero puede ser que también cuando estabas hablando con él en la piscina haya habido cierta cercanía y quizás ganas de darle un beso, que es muy probable. ¿De dónde sacaste ese pensamiento? Ese pensamiento es mío, porque pienso bastante igual. Pero no tiene nada de malo, ¿ya? Solo quiero estar seguro de que vos fuiste sincera y si vos me decís que sí ahora, no hay ningún problema. Y si, por más de que sí lo hayas querido besar, igual no hay ningún problema, es tu pensamiento, es tu decisión, no tiene nada de malo. Pero sí me gustaría que fueses, que me lo afirmes o que me digas la verdad. Pero si yo te afirmo, vas a confiar en mí, en lo que yo digo. Yo confío todo el tiempo en vos, pero esta es una cuestión... ¿Seguro? Yo confío al 100%, pero esta es una duda que a mí se me vino porque tengo ese instinto, pero no es que no confíe en vos, sino de que como siento eso, debo preguntártelo. Bueno, primero quiero agradecerte porque, pues, cuando te hicieron las preguntas y tú estás ahí sentado, afrontaste, como que te dejaste llevar por las preguntas y siento que no tuviste miedo de responder ninguna. Y me gustó muchísimo una de ellas que contestaste, que fue, sí, Andreina me dejó claro, ella dejó que las puertas abiertas para conocerle, ella me dijo que sentía esto por él, pero pues también dijo que quería conocerme y yo estoy tranquilo de conocerla a ella, Sin de que ningún todo sea apuro. exacto. Me pareció las palabras muy acertadas. Más bien cuando dije, wow, en serio, sí me escuchó lo que le dije. Totalmente. Sí me presta atención y eso es como que dije, qué chévere. Calma, sí, tranquila, no te pongas nerviosa. No, ¿No? no estoy Ya, nerviosa, sí, solo ¿no? que siento que como que yo ya dije algo Ya. y si yo lo digo es por algo, Ok. yo no voy a mentir. Ok. Siento que las cosas que yo digo, las digo por lo que siento. Ya yo te dije, sí, hay un cariño. Sí. Pero pues la pregunta que él me hizo fue que cuando yo sentía eso de pues... Claro. Me parece que no puedo contigo. Claro. Y pues, nada, o sea, sí, en el momento fue en el viaje porque pues, no te voy a mentir, pasamos momentos bonitos, risas, no habíamos discutido, habíamos tenido algo muy tranquilo, muy de un paseo relajante, ¿no? Entonces siento que ahí sí hubo esas ganas. Pero pues después de eso, que te quieras reír. ¿No? Me río nomás, dale. Pero ya después de eso, pues obviamente sí, o sea, hay como que unos jugueteos de amigos. Está bien. Pero por eso fui sincera. Ahí en el viaje fue lo que tenía ganas de darle
un beso. Bueno, recién llevo conociéndote 3 días, entonces si es que hubo unas ganas Está bien. en ese momento, pues no te conocía. Es solo una duda que surge en el momento, no es más drama, no es más nada para que no te enredes con eso. No, yo estoy tranquila, yo te contesto todo lo que tú me pidas, o sea, Ya. yo estoy tranquila. Porque pues sí, estamos para eso, ¿no? Si tú tienes una duda, me la dices. Si yo tengo una duda, también. Espero que no sientas que es como de... No, para nada. No. ¡Ay, Frederick! O sea, hay que agregarle un poco de drama a la situación. Si no, yo... no vas a creer. ¡Ay! ¿Cómo le fue? ¿Bien? No, pero serio, para poderlo ¿Cómo? zafar, serio, para poderlo ¿Tenés zafar. cara de más o menos? Bien. ¿Sí? ¿A quién escogiste? ¿No pudieron ver? No, nada. Mira cómo le pusieron la cara de maquillaje aquí en esto, man. Tiene la cara marcada de Andreina. ¿Pudiste aclarar tus dudas, Freddy? Sí. A mí me gustaría llamar a Mariela, pero no tan rápido, por favor, porque tengo que encender unas cuantas velas. Así que, por el amor, espere mi al pelo para que ella pueda venir, ¿sí? Gracias. Le dije, ajá, ¿y cómo te diste cuenta? Nunca me mencionaba. Le dio como vueltas. F, sí. Sí, para preguntarme Me emociona como antes. sobre... Lo que sentía por Miguel, quizás. Sobre Miguel. Sí, es que Miguel me hizo una pregunta de que cuándo fue la última vez que le tuve ganas de dar un beso. Solo que habrá sido directa, Sí. pero nerviosa. Fuerte esa pregunta. Pero entonces, como que yo le dije a él como que, o sea... Ayer. Ay, ups, Hace rato. No, sé, le En dije... el capítulo anterior. No, yo le dije que fue en el viaje que tenía como esas ganas de darle un beso, porque obviamente yo puedo tener la intención, pero pues yo sé que tengo que tener mi espacio. Puede haber la atracción, pero tener ganas de un beso es acercamiento, ¿no? De que haya también algo mutuo. Porque es como que tú me puedes querer dar un beso, pero bueno, como si... Es broma. Es broma. Pero tú no vas a tener las ganas si yo no siento que tú tienes las ganas. Entonces yo sentí que en el viaje había esas ganas. Por eso es que como que le dije a él, fue en el viaje que tenía, pero... Llegaste tú y pero, todo cambió. No, pero le dije a él, pero si es que hubiera unas ganas de tener un beso con Miguel, tú no estabas allí. Tú todavía no figurabas. Yo no te conocía, no te había así que conocido. si es que hay unas ganas o no unas ganas... Uy, pero está bien, eso es para mí súper positivo. Ya vas a dar un paso adelante, sigues con tu paso atrás. Sigo fluyendo. Le pasa lo mismo que le pasó a Miguel con Gris y ella. Es como que el karma. Astrid, la mamá de Shirley, está de cumpleaños este día. Está de fiesta allá en... Feliz cumpleaños, mami. Sé que no estamos juntas, pero sabes que te amo, te adoro. Yo también te extraño, mi amor, te amo con toda mi alma. A ver, el favorito para mí es Sebastián. Mamá, cállate. ¡Tarán! ¿Cómo estás? Te trajeron red rápido. ¿Cómo pegaste todo? Espero que te guste. No sé qué pasó, pero la puerta se trancó de repente. Justo cuando yo abrí. Sí, no sé qué onda. Pero bueno, lo que sí que yo llegué y estaban puestas
justo las cosas que a mí me gustan mucho de vos, ¿no? Entonces estaban pegadas así como un tour. Y nada, justo coinciden con las cosas que me parecen así, wow, qué cool. Ay, se de está Mariela. cayendo. Sí, se caen, pero es para que te lo lleves también y te acuerdes de repente de las cosas Chistes. bonitas. Bueno, Eso estos no tanto. pero es para que te acuerdes, para que lleves contigo y te acuerdes un poco todos los días de las cosas lindas que tenés vos, ¿verdad? O sea, es tipo como que, hey, sos genial, no lo olvides. ¿Ok? Y que capaz con eso... Tu ritmo. ¿Cuál Sí, ritmo? Tu ritmo, el ritmo que vos me marcás y me decís, vamos despacio, y bueno, yo lo aprendo a querer, ¿entendés? A tu modo y a tu manera. Y bueno, entonces lo empiezo a disfrutar también, ese ritmo despacio y lento y suave, con los avances que implica. Así que hay muchas cosas que me gustan de vos. Tu zen, tu aroma, También. tu paciencia. Si Claudia estaba libre, sin ataduras, ¿Por qué la dejaste ir? ¿por qué la dejó ir? Porque Gris le gustaba más. Es que también, a ver, hay una nota que tenemos que tener claro como hombre, brother. Si nos gusta algo, vamos por eso, pues. O sea, no podemos estar con alguien que no nos gusta. Gris, mira, a ti te gustaba Claudia porque tú me lo dijiste que te gustaba mucho. Tienes pero que tú ser- podías haberla Tienes que tener trabajado talento mejor. para eso. Tú podías haberla trabajado mejor. Así es. Ahora No entonces, así. no sé qué va a pasar. Prácticamente tengo el futuro ¿Qué que harías en tú, mi Donald? cabeza. ¿Qué harías tú? No, bro, porque no es ¿En que qué como que qué va a puesto? ¿En pasar. qué Él puesto? está, como yo dije, él está fluyendo mucho Ya, más ya, con Gris que yo. no, Yo es que siempre ¿por estoy qué esto, conversando loco? con ella. Es como si yo estuviera escribiendo el libreto de mi... Ya, hay que hacer lo siguiente. Claro, las Vamos preguntas, a ponernos vamos- en los zapatos de cada quien. ¿te Sí, parece? vamos a ponernos en los zapatos de cada Sebastián, ¿tú qué harías si estuvieses en el lugar de Edgar? En el lugar de Edgar, ¿qué tú harías? Con toda esta situación. Yo siento que Ya, Edgar no puedo tiene tocar la guitarra, puerta sí. abierta. Pero ¿qué tú harías? ¿La puerta abierta de quién? De Gris. Muy abierta. Como de par en par. Por lo que todos vemos. Sí. Sepas que son muchas cosas las que a mí me gustan de vos y las que me hacen tener claro que es por vos a quien voy y que sos vos a quien quiero y que estoy seguro de eso. Pero sé que tengo más tiempo para poder demostrártelo eso y que vos también puedas estar igual de seguro que yo que por vos voy. Que vos me tenés así y que no tengo dudas. Que sos vos. Y no lo dudé ni ahora. No lo dudé tampoco, aunque no creas, tampoco lo dudé antes. ¿Por qué tendría que dudarlo más adelante, no? Así que no, para nada es un, hey, créeme, pero es tal vez un inicio, un start, para que a lo mejor de acá a unos días o unas semanas vos te sientas cómodo nuevamente, o te sientas bien, te sientas tal vez valorada por este joven muchacho de acá, porque sos valorada, por más que quizás yo no, la semana pasada tal vez fui un poco no demostrativo. Que fue mi error. Sí, lo hice mal. Pero agradezco tener una Mariela que me haya dicho, hey, ¿qué haces, muchacho? Estoy acá. Ponte las pilas. Y sí, es lo que tengo que hacer. Porque es lo que este mujerón merece. Y agradezco que me ayudes a descubrir así mis falencias. Y lo que me falta, porque me falta mucho. Yo sé que yo también.
Pero está bien, es lo que te hace. Y así como sos, me gustas. Yo quiero un Alejandro firme. No quiero que, no quiero que me impresiones, quiero que seas vos. Me impresiones siendo vos, no siendo vos, determinado, seguro. No haciendo qué. No, en un momento me dijiste no haciendo y después me dijiste... Ya no el Alejandro tibio. Ok. Pues Alejandro quedó la semana pasada. ¿El Alejandro? Quedó la semana pasada, espera. Alejandro tibio. Acá, lo botamos. Queda en ese cajón. Nadie lo quiere. Ahora solamente hay un Alejandro seguro y decidido que va por vos para tener un camino de nuevas experiencias y nuevas sensaciones. Algunas agradables, otras no tan agradables, pero una historia en fin. Una historia que se vive. ¿Cómo se dice algo que se siente fuerte? Fuerte. Le busqué un término más rebuscado, pero esto está saliendo de acá improvisado, entonces no tuve un libreto antes para estudiar. Gracias por tu disposición, por tu apertura. Siempre he sabido que sos así. Lo siento si soy muy fuerte, en algún momento muy pesada. No, o sea, no lo sos, no es que te voy afirmando. Yo nunca, por mi cabeza jamás ha pasado a hacerte sentir mal o lo estoy haciendo así para hacer sentir, para que sepa Alejandro. No, como yo actúo es como yo me he sentido. No ha sido para hacerte que aprenda, o sea, no. En una de esas dice tu autenticidad, o sea, es una de las cosas que valoro. Por más que tenga este precio, de repente pararte y decir firme, no, mira, y hacerme pasar de repente malos ratos, como quizá lo fue el de la semana pasada, que para mí fue un mal rato, pero obviamente no sé comparar con el mal rato que vos tuviste también la semana pasada, que fue mucho más grande probablemente. Así que yo me disculpo nuevamente. Yo sé también que tengo que aprender a comunicar con vos en el momento, lo sé. Te he contado que la comunicación no es como, ha sido siempre en lo que normalmente he fallado y en lo que trato de mejorar porque sé que es en lo que he fallado y particularmente con vos decirte las cosas en el momento. O sea, es algo que te digo que sigue en mi cabeza, no te puedo negar porque uno pone en balanza las cosas, pero yo noto tu apertura y sí siento que es recíproco, lo sé, solo que ponete en mis zapatos, o sea, todo lo que ha pasado y con mi cruz que no tenés culpa, vuelvo y repito, pero ahí está. Entonces, el miedo saltó súper rápido. Pero nunca ha sido mi intención hacerte sentir mal o hacerte para que aprenda no, ha sido porque así soy yo. Te entiendo, te comprendo. Te agradezco la apertura, el esfuerzo y todo esto. Gracias. Voy a quedarlo. Quedaste todo rojo. Y lo tiene que... Quedaste todo rojo. Adiós. Adiós. Se tardó ese cuarto. ¿Qué venís Eco. comiendo? Reconciliación, reconciliación. ¿Qué venís comiendo? Reconciliación, Golosa. reconciliación. ¿Te ves ¿Te feliz? comiste una donut?
Reconciliación. el mío no viene. No, El mío no lo vieron. María. ¡Ay, sí trae corrido el pintalabios! We Sí, mira. Reconciliation. 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 Mira la boca. English no. Reconciliation. Ah, ya encontré la llave, ya encontré. Y yo abro, y entonces se puso al lado y empieza burbujas. De repente empiezan a salir burbujas aquí de lado y papelitos en corazón pegados en toda la pared. Con una característica que le gusta de mí, mi mirada, mi personalidad, cosas de mi personalidad. Entonces varios papelitos en toda la pared puestas así. Y él está como maquinita de burbujitas, soplando para que yo entre. Yo abro la puerta, entonces él está de lado, entonces solo veo las burbujitas aquí. Y entonces puso eso, recalcando que que siempre ha ido por mí, que está para mí y que esas son algunas de las cosas, de las muchas que me gustan, físicas y de mi personalidad. Que se disculpa por el mal rato que me ha hecho pasar, que dice que sí, que él acepta que se equivocó y que está ahí, básicamente la Que se conclusión. arrepiente. Sí, y que está ahí, ahí. que yo necesita de mí para yo marcarle y decirle, ok, eso no me gusta, eso me gusta, cambiemos, pero construyamos, básicamente. Fue lo que me dijo. Y te lo chapaste todo. Y porque no pude hacerlo como yo quería, porque yo sé que iba a quedar toda como payaso. ¿Y para qué te pones eso? Es que ¿qué sabía ella? Lo hizo a propósito para y intentar nunca besarlo. Tiene novio, Nunca. pareja, Mira, la que habla, la que no se despide con besos. Pero fíjate que nunca aparte uso soy yo este ando, rojo, pero nunca yo me lo uso. pas- Yo me lo besé. Justo Si se quita, para quitar. Pero es que lo tuyo es Pero nuevo. sí, muy. No, y ya se quitó hace rato, desde que vino a donde hay. Se lo comió cada con tus zapatos. Yo mejor con el tiempo y dije, uy, no. Me vengo, dije. Me vengo, dije, no, mejor me voy. Pero ¿y entonces reconciliación o no hay reconciliación? No, o sea, siento que sí. O sea, obvio sí. Él dice que va a seguir. Tras tus huesitos. Haciendo sí, méritos. Y haciendo, yo le digo, o sea, yo nunca he dudado, pues, de tu disposición de. Capacidad es la palabra. Capacidad. Tu disposición de adaptarte al cambio, da igual, con que vos querás cambiar tu disposición, o sea, el simple hecho de estar dispuesto a, siempre lo he sabido. Si lo que yo ayer te dije, que yo creo que sí lo entendiste, porque te vi la cara, poner en balanza la falta de experiencia, o sea, parte de tu ser, o sea, eso no lo puedes cambiar, o sea, es parte de, pues, entonces, y claro que quiero intentarlo, pues, o sea, la verdad es que sí. Hay cosas que... Le vas a dar un paso adelante, sigues con tu paso atrás. Sigo fluyendo. Ya no hay... Ya no hay paso atrás. Ya no, lo dice, pero hoy vas a empezar a avanzar. Otra vez. Estoy el paso atrás, pero a fluir. ¿Me explico? No. Ya, sí. voy a Quitas el fluir muro, porque quitas el muro. Quito el muro. Ok. Quito el muro. Oye, Alejo, ¿cómo te fue en el cuarto rojo? Tú sabes que yo Bien. pensé ¿Qué que tal esas salió dos todo? líneas aquí eran como una cachetada. Intenté serio? la aproximación, o intenté sobre todo yo ser. Se nota que te fue bien. Pero ella, no es que me frenó, aceptó, pero hasta un punto, ¿no? ¿Está qué? Hasta un punto. Aceptó, claro, es más, el beso mismo como que me lo... O sea, no te besaste con ella como sí, tal. me dio el beso, pero un beso normal, como los que nos damos siempre. ¿Eso es un pico? Un pico prácticamente, sí, un pico. O sea, ¿no se han dado un beso? Andrea es bien, Andrea, Ya nos Mariela dimos es alguna bien, vez. bien seria, ¿no? Ya nos dimos alguna vez en la piscina, aquella vez que vos estabas también. Lo vi, bien seria, loco. Anda despacio en la plena. No nos hagas caso porque de verdad que es bien seria. No nos hagas caso. Claro, al fin tú la conoces mejor que nadie. Claro, tú la estás conociendo mejor que nadie. Anda a tu paso porque nosotros por más... La cuestión es... Tranquilo. Marica, cuidado. Dale, cariño. La cuestión es, brother, que luego Mariela tiene una percepción, o bueno, uno la ve como una mujer pulcra, puesta en su sitio, y una mujer que socialmente tú podrías casarte con ella, ¿ves? Dirías, bueno, esta Ella mujer... sabe lo que quiere. Esta mujer no te fallaría y todo ese tipo de cosas. Correcto. La cuestión es, ¿qué tanto puedes llegar a moldear tú tu instinto carnal? Porque yo lo siento, vivaz.
Claro. ¿Me hago entender? Obvio, sí. Y es algo que yo siento Está ahí. vibracionalmente en ti que te genera impotencia. ¿Ves? Como que te choca internamente. Porque virgen no eres. Hasta cierto punto. Ah, no ¿ves? sale así, chico. Soy virgen. Soy virgen. Obviamente eso te choca, yo lo sé. Porque tú quieres. Todos lo sabemos. Porque tú quieres, Claro, weón. todo- O sea, tú todos lo quieres. queremos, pero de verdad yo puedo esperar. O sea, yo puedo esperar. Estás a fuego de esperar. O sea, Sí, unos yo puedo cuatro esperar añitos que ese tipo de espere. cosas. Sí, ¿Unos sí, cuántos? de verdad, Unos 4 sin añitos. drama. ¡Aló! Buenas, buenas. Buenas, buenas. Vengan para acá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Tal su día? Un día interesante. Mariela. Besitos, labial corrido, todo. Cuéntame tu cuarto rojo con Alejandro. Muy lindo. Aflojando. Quitando barreras. Quitando barreras. He seguido pensando, como te había comentado ayer fue, sí. He platicado, he estado pensando y analizando. Hay cosas de la personalidad de una persona que tienen peso en una relación para mí, o sea, que son importantes. Como ya he mencionado, yo estoy pensando en un futuro. Todo lo que pasa aquí yo lo proyecto. Yo tengo un pie puesto en esta casa y el otro fuera en la realidad. Y lo proyecto y me veo cómo esa situación pudiese pasar afuera. Siento que Alejandro tiene muchas virtudes. Es un hombre que ya lo he mencionado con un alma hermosa y en este mundo podrido y cochambroso es tan difícil de encontrar. Es muy, muy difícil. Tiene unos sentimientos muy bonitos. Es demasiado sincero a veces. ¿Verdad? No sé qué tan bueno sea esa virtud. Es buena, sí, claro. Y maduro para lo que ha vivido, ay, que se escucha como... Pero sí, considero que sí es un hombre maduro, que es inexperto en ciertas cosas, que entonces he pensado, y de pronto ahí puedo entrar yo a ayudarle en ciertas cosas. No es que sea la madre de la madurez, ¿verdad? Pero... he puesto en balanza y yo veo su iniciativa, y eso lo dije ahorita, nunca he dudado de su iniciativa y su querer cambiar las cosas, pero vuelvo le repito, yo pongo en balanza, le repetí, yo pongo en balanza porque es parte de tu esencia, de tu ser. No me veo, no sé si me veo tanto tiempo repitiendo, diciendo, pero puede ser también que yo me esté metiendo mucho en la cabeza, ¿qué tal y sí, pero qué tal y no? Y al final Claro. El amor es arriesgarse. Bueno. O sea, yo como te digo, tengo ese miedo de cuando a mí me pasa algo, yo lo ando ahí en la cabeza, lo ando ahí, o sea, es bien, ¡ay! Algo que he traído siempre y trato de mentalizarme y ta, ahí está eso que pasó. Con lo que te comenté ayer, recién empezando no tuvo que haber pasado este tipo de conflicto cuando se supone que hay fuegos artificiales y que todo es amor y paz. Es una magia. Sí, o sea, estos conflictos no tuvo que haber pasado o sea, nunca, ¿verdad? Pero uno me imaginaría que cuando hay otro tipo de vivencia, pues llegase a pasar algo así, no cuando estás iniciando. Entonces tengo eso ahí, ya no Pero él tengo... va a full, dijo. Sí, sí. Y está intentando por todos los medios. Y lo veo, y lo noto. O sea, me parece muy tierno, me parece muy lindo y no, estoy fluyendo, no hay barreras. Pues, no hay barreras, estoy fluyendo y estoy en... Empezó con 5, después estaba con 3 y ahora ya no hay barreras. Ya no hay barreras, estás fluyendo entonces. Quiero fluir, no puedo decirte que, ay, sí, porque es que, y como se lo dije hoy, no es que quiera hacerte sentir mal y voy a decir, voy a hacer que Alejandro se sienta mal porque no, es simplemente algo que yo siento y exteriorizo porque así lo siento. Yo le dije, no, en ningún momento quise hacerte sentir mal o que hagas y que luches, que espero, pero no es la intención, no es la No intención. es lo que quiero, pero lucho. Quiero hacerte sentir mal. O sea, pero tienes que hacerlo. Pero sí, o sea, no puedo cambiarme el chip de un momento a otro, pero estoy fluyendo, Vanessa, estoy fluyendo y siento que es un súper paso para mí, para como yo suelo tomarme mi tiempo para, y más cuando tengo algo tan metido, cuando algo tan importante que fue lo que pasó, para mí es una relación que es básico, que es
es cimiento, es lo primero que se hace en una relación. Entonces, nada, solo puedo decirte que estoy fluyendo. Yo venía en una semana dura, ¿entendés? Yo dije, bueno, me voy a poner las pilas con Mariela y le voy a ir y a dar seguridad. Y los primeros días fueron así, no cedía ella. Y bien, sí, ahora bien se dio ya un poco y hay buena onda todavía, quizá falta todavía mucho por recorrer, pero ya hay avance. Los primeros días fueron duros y eso te desmotiva, te desanima a cualquier humano. Sé que a todos ustedes les pasa lo mismo también. Yo siento que la historia de este man es como que nosotros... Estamos todos en la misma bolsa, ¿eh? Sí, vamos, todos cortados ahí. Y bueno, entonces yo obviamente agarro y tengo convivencia. No, ni necesidad, pero convivencia con otras personas de la casa. ¿Tuviste una sorpresa hoy, las flores, Melissa? Hace tiempo no recibía flores. ¿Pero qué estaba pasando ahí? Te vi un poco reflexiva, se puede decir. Sí, Vanessa, hay momentos de reflexión, hay momentos de todo. ¿Qué está pasando por tu cabeza, Melissa Gay? Pasan tantas cosas, Vanessa, que no te alcanzas a imaginar. O sea, llega un punto en el que en serio hay situaciones que cansan, molestan, porque uno viene acá con una noción, otra perspectiva y se encuentra otra, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estar como en esa dinámica de esquivando comentarios o haciéndose loco o fingiendo que todo está bien, no sé, a veces como que cansa y te desgastas mentalmente, ¿cierto? Sí. O por ejemplo hay momentos en los que no quieres hablar con nadie, no quieres saber nada de nadie, quieres estar solo, quieres tomarte tu tiempo. Con respecto a la relación vamos súper bien, realmente me siento muy cómoda. Me parece una persona muy linda, me gusta demasiado, me gusta cómo me trata, me gusta cómo me habla, o sea, no tengo quejas de él realmente. Me alegra escuchar eso, me había preocupado tantito al principio, dije, ¿qué habrá pasado? Algo, No. Y como siempre decías que no hay nada mejor que y yo dije, ay no, que no haya pasado algo, que ahí No, viene no. con flores, simplemente era para levantarte el ánimo. No, pues lo hizo como un detalle que le nació realmente hacerlo porque quiso. Y eso también es bonito porque pues que te den detalles así de la nada también es chévere, ¿cierto? O sea, no me lo esperaba, la verdad. Y hablando de hombre de detalles, quiero tocar este tema porque estuve en casa de los chicos y me pareció interesante. Las implicadas aquí son Andreina y Gris, ambas conociendo a una persona. Pero nosotros tocamos el tema el día de ayer de amistades. Y digo así porque han recalcado muchas veces que lo que hay es amistad. Gris lo ha recalcado, Andreina lo ha recalcado, pero ahora resulta que Miguel pues dice que a él le gustan las dos y que si fluye, va. Si eso amistad, pues no es. Ya se le quitó lo confundido. Bueno, él dice que está como al principio. O sea, él está como al principio conociendo y si fluye, va. Ahora, en esta ocasión pareciera que él es el que tiene la opción de elegir. Y yo quiero preguntarle a ambas cómo se sienten de escuchar a Miguel ser tan directo y casi de en guerra avisada no muere gente, casi así lo quiso decir. ¿Andreina? Ay, porque yo primero. Bueno, no, o sea, yo quiero ser como muy clara y concisa y corta en este aspecto, porque pues no hay que darle como muchas vueltas, siento yo, que él es libre. Yo ya le dije lo que sentía, ya hablé también con Frederick de lo que también yo sentía, ya le dejé las cosas claras. Siento que estamos en un momento donde él quiere conocer a las personas, yo también estoy dejando la puerta abierta. Ahorita estoy conociendo a Frederick y me parece un chico muy lindo, muy real, muy sencillo. Pero ayer hablamos y tú decías que Miguel, mi amigo. Pero ahora Miguel no está diciendo también, o sea, siempre dijiste que hay algo especial. Ajá. Un cariño especial que no está definido, un cariño especial. Cariño especial, lo puedo resumir. Puedes ponerle cualquier significado a ese cariño especial. Diga, ahora la confundida soy yo, querida. Y Se entonces, cambiaron los papeles. obviamente, incluso lo comentamos, que tomaras la tarea de pensar muchas cosas, porque nosotros veíamos de parte de Miguel que eso de, ay, que si amigos, no era. Amigo Maya. Exacto. Hola, Estados Unidos. Hola, Estados Unidos.
dice Melissa aquí. Si él fuera decidido por ti, Andreina, ¿qué harías? ¿Tendrías puede dudas? estar viendo eso ahorita. Sí, yo sé que puede estar viendo y es como que ya lo he dicho, o sea, es como le dije a Frederick, le dije, oye, obviamente hay un cariño especial, pero ese cariño también se puede ir porque no le está alimentando. Entonces, si no alimentas algo, Pero entonces mi se pregunta puede es, si él dice apagar. voy por ti, ¿vas o no? Yo solo estoy ahorita para disfrutar. La pregunta, No, vuelvo y no. digo, no ha sido esa. La pregunta Es que no es, quiero si Miguel presión. se decide, Tenga ¿vas cuidado porque por esto lo ti? puede ver Frederick. ¿Qué dices? Por eso es que no quiero presión. O sea, yo, en serio, Vanessa... Es hipotético. No, porque no es hipotético, porque yo ahora, en este momento de mi vida, en el programa, me he dado cuenta que la palabra tiene mucho poder y que no quiero como que apresurarme al futuro, sino que todo fluya, que todo... Que No, no es el futuro- apresurado porque no implica que va a pasar. Ahora la confundida. No, soy que yo. el futuro me sorprenda, a mí me parece súper lindo, los dos son súper lindos, yo quiero disfrutar el momento, disfrutar a Frederick, disfrutar también cuando estoy pasando el momento con Miguel, o sea, solo quiero Los fluir. quiero a los dos. Ahora se cambió el término picaflor para la casa de las chicas. No, porque, no, ¿sabes por Se qué, puede Vanessa? decir. Porque yo siento que a Frederick lo estoy conociendo paso a paso, diciéndole las cosas claras. No Vanessa, estoy- pero le no pasa estoy- lo mismo que le pasó a Miguel con Gris y ella. No, Es porque yo como no que estoy- el karma, no sé, el karma. Dicen los chicos que Miguel tiene la soga y que para el lugar que jale, la chica va a responder. O sea, que si él decide por Gris, Por parte jala. de Gris, Que si él por parte decide por de Gris, yo Andreina, creo que jala. ya perdió el año, pues. ¿Puedo hablar? Oye, espérate un momentito porque tengo algo que decirles. Una conexión con los chicos, por favor. Vane. No, tranquila, tranquila. Vale, me vas a tranquila, aclarar no. A no Ese ser tema de lo que- a sacamos no ya ser de mismo. que Gris ya se eche para atrás. Chicos. Ay, Dios mío. ¿Qué están haciendo? Están fingiendo que estaban escuchando. ¿Qué tal? Esas nuevas experiencias, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Te parece? Creo que procuramos dar lo mejor. Pusimos todas las cartas y espero que les haya gustado. Que le haya gustado. Va súper bien, Alejandro. Claro. La prueba de que no hay barreras. Rojo pasión. Marcó territorio. Yo le dije, ponete. Y los Estás contento, Mariela también ha regresado recargada, chica mala. Trofeo de guerra. Y si te muestro, tipo, ¿Qué? Ah, pensé que había sucedido algo ahí. ¿Qué? Dondai, ¿cómo ves esta situación? ¿Cuál de todas? La de Alejandro. Estaba hablando con... Ah, la de Alejandro. Sé sincero. Porque nosotros tuvimos una plática, Dondai, interesante, referente ¿A quién? a ese contacto. ¿Entre Mariela y yo? Sí, con Dondai. Dondai dio su opinión Ah, a ver. referente a este tema. Ah, ¿lo vieron entonces ustedes del O sea, es que hablamos tanto que no sé a qué te refieres, pero si me pides ya algo que piense ahora, que pues Mariela se enamoró de un tipo muy noble, súper honesto, que a veces su honestidad es literal el lazo que lo ahorca. No sé si hacerles esta pregunta a todas las mujeres. ¿Ustedes necesitan un hombre tan honesto como Alejandro? Es una buena O que pregunta. sean honestos cuando debe serlo. ¿Qué creen? Eso es una pregunta interesante. Buena pregunta, chicas. Honestidad ante todo, siempre. Sí, yo Como también sea. prefiero un honesto. O sea, siempre, no como que cuando debe de serlo. O sea, porque siempre. si no, diga es lo que Siempre. diga. Yo decía eso ayer, o sea, es tan sincero que termina O sea, siendo pecador. Lo que dice Dondai, lo que dice Pero Dondai mejor no que es termine siendo Oh. lo que es aparentar algo que no Pero es eso por es agradar. transparencia. A ver, a ver, a ver. Vanessa, ok. Estamos A ver. interpretando lo que quiso decir Dondai. Lo que La- Dondai la quiere decir honesti- es, Él es honesto, pero hay momentos en los que hay cosas que pueden pasar por su cabeza que es mejor no decir. porque Ok. va a molestar o va a incomodar por A o B motivo a su O sea, eso es pareja. más hablar del filtro. Sí, mijo. O sea, no tanta honestidad. ¿Qué cosa? Tener un filtro, realmente. Sí, como lo que le decían a Sebastián. O saber cuándo, porque literal estamos con un problema con Alejandro que suelta
cosas que le decimos, mira, quizás por eso Mariela se siente incómoda a veces porque lo sueltas con, sí, bacán, ama tu honestidad. Sí, dice. Pero, y eso lo hace ser lindo por algún motivo, pero su pareja quizás se siente incómoda. Sí. Entonces sí digo como que a qué tan... La prudencia. La prudencia, sí, que baje. De repente, lo que yo espero es que por escuchar que digo quizá honestidades que tal vez me puedan jugar en contra en ciertos momentos, eso le haga creer a mi pareja que le soy honesto en todo momento, ¿no? Entonces eso le haga quizá reforzar esa sensación de confianza hacia mí. Por ejemplo, que piense, bueno, si esa chica de verdad le gusta, me va a decir. O no sé, si es que hay de repente algún riesgo en la relación, me va a decir, me va a contar. Y bueno, a eso es lo que apunto, pero de repente no lo logro. O sea, sí estás bien, estás súper bien, es mala, pero yo le hago la pregunta a Mariela, por ejemplo. ¿Te gusta esa honestidad de...? Perdón, Donday, tengo que interrumpirte porque tenemos una sorpresa, una conexión que no pudimos hacer anteriormente. Ya espero que esté lista. Hoy es un día muy importante para una persona y en esta ocasión se supone que la felicitemos. Y es por eso que nos tomamos el tiempo para poder hacerlo. Astrid, la mamá de Shirley, está de cumpleaños este día. Está de fiesta allá en Perú y quisimos tomarnos el tiempo para poder platicar con ella. Astrid, por favor, si puedes platicar con nosotros. Ya sé que todos quieren estar, pero queremos verte más de cerquita y poder platicar con la niña también. Por favor, Astrid, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. En realidad estoy muy contenta, muy alegre por venir a estar allá con ustedes. Dios mediante todo le vaya súper bien. Mi corazón está con ella, como siempre les digo, tiene que ser una mujer guerrera. Dejamos a nuestros hijos, dejamos seres queridos, seres muy importantes. Yo sé que ella es una mujer fuerte, una mujer guerrera y tiene que seguir para adelante. Yo sé que en este momento se encuentra conmigo. Yo la amo y le mando muchos besos para ella. Shirley. Hija mía, sabes que estás conmigo. Lo sabes, aquí estás conmigo. Y siempre lo estarás, tú lo sabes. Siempre te lo digo. Primero tienes que ser madre. Primero madre. Después mujer. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Te amo. Acá está Camila conmigo. Hola, chiquilla. ¿Cómo estás? Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te amo, mi amor, te extraño mucho. Aquí estamos con mi nieta, con mi familia, pasándola bonito con unos amigos muy íntimos, pero queríamos que sea algo muy especial para ti, que tomes fuerza, que tomes energía, que tomes gusto, porque este día es muy corto. Sigue para adelante, que Dios te va a dar algo muy lindo, nunca lo olvides. Siempre al final de un camino siempre hay algo muy especial. Dios es quien nos guía, Dios es quien nos va a acompañar toda la vida. Nunca lo olvides. Siempre sabes cómo está conmigo. Pase lo que pase. Amén. Por favor. No he escuchado que me deseen feliz cumpleaños de esta hora. ¡Felicidades! ¡Feliz Shirley, por favor, Shirley. Gracias. Es tu momento también, Shirley, porque yo sé que es tu mamita, tu hija hermosa. Puedes platicar con ella. De parte de Austin. Decirle algo, sé que estás muy emocionada. Estabas muy contenta hoy y yo creo que... Shirley. ¿Algo quieras decir? Feliz cumpleaños, mami. Sé que no estamos juntas, pero sabes que te amo, te adoro. Espero que la pases increíble al lado de toda la familia.
de mi abuela, Yesenia, Camila, mi tío Jaime, todos los que están ahí. De mi amor eterno, el amor de mi vida, mi Skylar, te extraño mucho. Sabes que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ti y por todos ustedes. Y voy a llegar hasta donde tenga que Dios quiera llegar. Y las amo mucho. Les extraño mucho. Te amamos, te amamos. Tu hija no tiene parada, pero te amamos, te tenemos todos. Skyler, algo que le quieras decir a tu mami. Qué gusto conocerte. Ya te habíamos visto en redes sociales. ¿Quieres decir algo, saludar? ¿Quieres saludar a tu mami? Aprovecha. Si no habla, la mía va a correr. Yo también te extraño. Mamá, te extraño. Yo también te extraño, mi amor, te amo. Te amo con toda mi alma. Te amo, te necesito mucho. Yo también te amo. Qué linda. ¡Qué fuerte! ¡Te amo! ¿Hasta dónde me amas? ¿Hasta dónde me amas? Hasta el infinito. Le mando un beso. Mamá, haz el corazón que te enseñé. Mándame un beso, a ver, mándame un beso. El corazón que Mándame te un enseñó. beso. Mándame un beso. Que le da pena. Te amo hasta el cielo. Sí, dice que le hagas el corazón que te enseñó, hija. ¿Cuál es el corazón que te enseñó la bebé? Shirley, cuéntanos quiénes están ahí. ¿Quiénes son? Mi abuela, mi mamá, mi tía, la mejor amiga de mi mamá, mi sobrina, mi prima Liz, mi hermosa obviamente Skylar, Camila. No muevan tanto el celular para que se pueda enfocar. Así está perfecto, solamente para que Mi se abuela centre. Concho. Un beso para mi abuela Concho. Yo también, abuela. Ay. Astrid, la cumpleañera, ¿dónde está la cumpleañera? Acá estoy. Acá estoy. Algo que sí la escuchamos perfecto. Queríamos preguntarle algún consejo. ¡Organícense todos! ¿Algún consejo que le quiera dar a uno de los chicos que se le quiera acercar a su hija? ¿Qué le puede decir? A lo mejor de Shirley que no sabemos, o que diga, el que quiera conquistar el corazón de mi hija, o si tiene algún favorito para su hija también aquí, suéltelo. A ver, el favorito para mí es Sebastián. Es Sebastián. O sea, que se ponga las pilas. Que se ponga las pilas, porque si no se ponen las pilas, pues Sebas ya fuiste. Estoy tratando, doña Astrid. Estoy tratando por todos los medios, por Dios. Pero no la estás haciendo, pues Sebas. Es hora que te pongas las pilas. No voy a abogar por ti. Yo voy a abogar por ti, pero depende de ti. Si tú no funcionas, ya yo no puedo hacer nada. Sí, señora, vale. ¿Qué consejo le da? Por eso te digo, te vas a llevar a una buena suegra, por favor, 100 puntos, ¿ah? ¿Qué consejo le da Sebas? Métele que vas a hacerla bien. Y tienes que querer a mi hijo y respetarlo. Por supuesto. Ahora veo Ahora veo de dónde viene una mujer tan sensible realmente. Veo que
fue criada por una gran mujer como usted y gracias por ese consejo. De verdad, muchas gracias y haré mi mayor esfuerzo por cuidársela mucho. Cuídame los ojos porque para mí es una piedra preciosa. Es una piedra preciosa. No llego a ellas porque no la conozco. Y me pide pende, Sebastián. Yo por ti doy 5 puntos y me pide pende. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Shirley, ahí sí te aplica el cállate. Mamá, me estás vendiendo acá a nivel internacional. ¿Qué te pasa? ¿Qué consejo? Yo ya no puedo hacer más nada, ya, olvídate, ya no puedo hacer más nada. De aquí solamente las mejores guías, los mejores consejos, simplemente como siempre te he enseñado, para adelante, para adelante, para adelante. Dios sabe querer que las cosas te vayan súper bien, porque eres una gran mujer. Eres una gran mujer, eso nunca lo olvides. Amén. Te tengo como ejemplo. Te tengo como ejemplo y eres la mejor del mundo, la mejor madre que Dios me pudo dar. Te amo. ¿Algún consejo que le quiera dar a todos estos jóvenes que están buscando el amor? ¿Un consejo a todos, a las chicas y a los chicos? Por favor. El consejo que le puedo dar a todas las chicas es que simplemente piensen en algo. Que el amor existe. Que vean qué son los principios que tienen ellos, cuáles son los sentimientos que tienen ellos, y si de ellos pueden rescatar algo, echarle ganas, echarle para adelante, que todo en esta vida se puede. Eso es lo principal. La comunicación, nunca lo olviden, comunicación, y el resto solo va. Y sobre todo, si hay química, para adelante. Y felicitaciones para todos. Para ustedes, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué belleza, Astrid, Skyler! ¡Qué placer tenerla! Gracias por los consejos. Estaremos anotando. ¡Qué guapa tu mami! Sabemos de dónde salió también tu belleza, Shirley. Qué bella tu hija, la verdad, adorable. Muchas gracias, un besote hasta Perú, todo el mundo. Shirley, despídete. Chao, mi amor, te amo, mamá, pasa espectacular. Un beso para todos en la casa, siempre los tengo presentes. Siempre rezo por ustedes todas las noches. Cuídense mucho. ¡Ya nos vemos pronto! ¡Llevamos novio, carajo! Arreglen el cuarto. Arreglen el cuarto que llegó también. Bueno, ¿sabes qué, chicos? Bueno, ahí está la conexión. Bueno, Shirley, antes, ¿cómo te sientes, Shirley? Ay, bien, feliz. Tú presentías que iba a terminar mal el día, pero mira. No, en verdad, ya cuando comenzaste a hablar de eso y felicitar a alguien y todo eso. ¿Sospechabas? Lo sentí desde acá, en verdad. Y estaba yo. Te juro que sentí que me iba a desmayar, me nubló todo de tanta emoción, en verdad. O sea, no me lo esperaba. Son las personas que más aman el mundo y por las que estoy aquí. Y nada, pues agradecer al poder del amor por la sorpresa, Pues yo creo que con este sentimiento de amor, de cosas bonitas, de consejos de una madre que siempre hacen tanta falta, me voy a despedir. Quiero recordarles que voten en www.elpoderdelamor.tv. Y pues bueno, chicos, debo decir que las 8 horas están completadas. Por los momentos que hemos charlado, me doy cuenta de que sí hay algo. Necesito que me lleves a la casa de los hombres porque necesito salir de dudas. Una de mis predicciones puede ser que Reinier se sienta confundido y llegue a venir la ex. A mí me sacan del reality y él vuelve con Shirley. ¿No dejarías a Teodoro tan sola y abandonado? Piensa en Teodoro. Tú siempre le has gustado a Miguel, de hecho. ¿Se arrepienten de ese beso que prácticamente hizo explotar un Tungurahua? No. Pues si has estado enamorado de Mario todo este tiempo, Pues si yo no estoy enamorada de ella. yo digo que lo estás. Los silencios, o sea, las caras, y eso se veía de otra cosa. Ella puede jugar el juego y yo no puedo jugarlo. ¿Qué bolas, pues? Hoy hay la posibilidad de un cuarto rojo, señores. Es más, uno no.
2 cuartos rojos. Tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. He tenido 3 semanas súper duras. Es imposible cortar una cosa de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, lleva un proceso. Entonces creo que ese es un tema que me tocaría esperar a que la persona implicada me diga si es así y si no.